¿Quién es Jesús? Para nosotros es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el enviado, el único que pudo traer salvación a esta humanidad. Él me ha dado por medio de su palabra a conocer lo que simplemente quiere que conozca. Jesucristo rompió un marco religioso. Jesucristo pudo compartir en la época con quien no, con personas que quizás no calificaban. El mundo entero juzga a todos por igual, ¿sabes? Todos los pastores son unos sinvergüenza, todos los pastores son unos descarados, todos los pastores, la iglesia es un descaro. Sí. Es difícil porque yo no puedo tampoco hablar así de ti. Claro. Yo decía, si hay un callejón en La Habana que adora al diablo, va a haber un callejón aquí en Cerro, en El Saldo, va a haber un callejón que adora a Cristo. O sea, ¿pudiera un cristiano creer en Jesús, amarlo, seguirlo y tatuarse? Yo no puedo confirmar a la luz de la palabra eso. No vas a tirar, no vas a masturbarte. Sí, ejemplo, sí. No te masturbarás. No vas a tirar. Sí, el tiro blanco. ¿Estás entendiendo? Decir eso específicamente, un homosexual va al reino de Dios, un homosexual es sapo. No, mi hermanito, no. La Biblia lo dice. No. La Biblia dice que los que se echan con hombres no van. ¿Alguna de las historias bíblicas recoge a Jesús sonriendo? ¿Algo lo menciona, algún texto bíblico? En eso que él hace opuesto está implícito su manera de reír, su manera de compartir. ¿Seguirías eligiendo a Jesús? Siempre. Siempre, hermano. Ya, ahí se alzaste la voz. Siempre, hermano. Siempre. Qué lindo, hermano. Es tan lindo, hermano. Esto es una experiencia personal. Cristo es suficiente. Si vuelvo a nacer, no quiero otra historia que con Cristo. Con Cristo es muchísimo mejor. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a Más allá de juramento, un espacio donde la música, el arte, el deporte, la religión se unen para contar historias que ameritan ser conocidas. Hoy no venimos a hablar de Jesús, del Jesús aprendido de memoria, ni del Jesús reducido a costumbres y consignas. Hoy venimos a hablar del Jesús vivo, el que llama, el que confronta, el que ama sin negociar la verdad. Jesús no pidió admiradores, pidió seguidores. No prometió comodidad, prometió vida eterna. No vino a encajar en sistemas humanos, vino a transformar corazones. Hablar de Jesús es hablar de cruz, de gracia, de arrepentimiento y de esperanza. Es mirarnos por dentro y preguntarnos si nuestra fe es real o solo es una fe heredada. Hoy delante de esta conversación cada uno queda expuesto porque Jesús no solo quiere ser creído, quiere ser obedecido. Y la pregunta permanece eterna y personal para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús en tu vida? Déjalo en los comentarios. Hoy nos acompaña el pastor Fran Rodríguez, un cubano de origen y residente en Miami desde 2012. Cuenta con más de 25 años de ministerios dedicados a la evangelización, la formación de discípulos y la plantación de iglesias. Desde 1997 ha servido fielmente a Dios y tras llegar a los Estados Unidos fundó ya en el 2013 la iglesia Bethesda, junto a su esposa Judy Estrada, comenzando desde el patio de su hogar y creciendo hasta una congregación con más de 400 miembros. Su labor pastoral se ha expandido con la plantación de nuevas iglesias en Naples, en Miami, incluida la primera iglesia cristiana japonesa en la ciudad. Además de una destacada obra social y misionera como capellán en prisiones, hospitales y comunidades necesitadas, su vida y ministerio reflejan un compromiso constante con el servicio, la fe bíblica y el impacto transformador del Evangelio. Mi pastor, muchísimas gracias. No, qué bendición. Muchísimas gracias. Me siento honrado, doctor, me siento honrado por Dios a poder estar aquí con usted, hermano. La verdad, yo creo que el honor es mío, pastor. De verdad, cuando nos hablaron allá en el trabajo, que hablamos con, como le digo yo, mi supersecre, a quien le mando un abrazo y un saludo. Hablamos con Luisito, hablamos con los compañeros de trabajo haciendo este podcast, haciendo las preguntas, se los comentaba a ellos. Ellos me decían, oye, sí, esa está buena, esa no. Le leía las preguntas que nos mandaron muchos usuarios.
nos mandaron preguntas, sobre todo por Facebook e Instagram, nos mandaron, más que preguntas, nos mandaron temas. Me decían, pregúntale sobre esto, hablen sobre esto, y entonces de ahí conformé algunas preguntas, y la verdad es que me lo dijeron. Recuerdo que ella me dijo, yo tengo un pastor muy bueno, y yo le dije, con mucho respeto, le dije, vamos, pero yo tengo a mi pastor. Y además, hace ya un tiempo, me acuerdo, una de las hermanitas estuvo ingresada en el hospital, estuvo en el ICU, y me llamó Susi. Y con Susi ese día hablé y le dije, Susi, me están proponiendo hacer un podcast sobre Cristo y demás. Y Susi, voy a llamar a Fran, no tengo a otra persona que llamar para este podcast. Creo que para mí, por eso te decía, el honor es mío. Tenerte aquí, conoces mi vida, me conoces desde niño, wow. Conoces el amor por Cristo que es el proceso. O sea que, ¿quién mejor para que haga este podcast que no sea mi pastor Fran? Gloria a Dios, qué bendición. Me siento honrado por Dios, repito, y agradecido a ti y a tu programa por ser parte de esta historia. Gracias, mi hermano. Bueno, a todos los que mencionamos, bueno, agradecido. A Susi, un abrazo gigante, te amo, mi hermana, te amo, un abrazo a Leoni, los amo, gracias porque te lo comenté, el día que vaya a hacer un podcast va a ser con Fran, cuando vaya a hablar de Cristo, y mira, hoy estamos acá, Dios sabe lo que sale del corazón. Pastor, vamos a empezar. La primera pregunta para el pastor Fran, ¿quién es Jesús? Imagínense que cuando pensamos en esta pregunta simplemente viene en mente el verbo encarnado. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, dice aquel verbo del libro de Génesis se hizo carne. Para nosotros es el verbo encarnado, el Hijo de Dios, el enviado, el único que pudo expiar, el único que pudo traer salvación a esta humanidad. Pastor, ¿qué peso realmente tienen las fuentes históricas fuera de la Biblia para confirmar y para afirmar la existencia de Jesús? Imagínense que siempre a mí me gusta mucho ir, en cuanto al término histórico, sí. Me gusta mucho en todos nuestros países, de cierta manera, tenemos lo que conocemos, ¿no? El lugar donde tú puedes encontrar certificación de nacimiento, ¿no? Registro civil, pudiéramos decir. Yo pudiera negar, de cierta manera, la existencia tuya, Pedro. Sí. Pero hay un registro civil en Cuba en el cual yo pudiera ir incluso, y basado en la historia tuya, más o menos el año, con nombre y apellido, pudiera buscar en los registros si tuviste existencia o no. Así que para nosotros, históricamente, aunque uno trata de evadir, aunque uno trata de llevar, porque recuerda que todo esto es un hecho que está relacionado a la fe, ¿ok? Pero la historia lo reconoce, la historia lo reconoce. Como nosotros reconocemos hoy, hablamos con firmeza de Mahoma, como también hablamos con firmeza de Buda, como hablamos de muchos líderes políticos que existieron y nosotros no conocimos. Sí. Evidentemente Cristo también es una evidencia. Pero la diferencia que las tumbas de todos ellos están llenas. Ojo. Sí, no, eso estamos hablando de otro punto, eso es resurrección. Pero en cuanto a existencia, sí. hay un registro histórico que marca la existencia de él. Yo he creído a ese registro en fe. En fe. Particularmente de la fecha histórica y todo lo demás. Pero interesante, un ojo interesante. La historia, y nosotros estamos en una posición que quizás no nos favorece por haber crecido en un sistema totalmente opuesto a la religión. Recuerda que en la historia nuestra se habla no de antes de Cristo y después de Cristo. Nos metieron en la sangre, en la vena, en los huesos, antes de nuestra era y después de nuestra era, negando totalmente la posición espiritual. Sí. Pero nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Esto para nosotros. Y un dato curioso, que el mundo entero celebra la Navidad. ¿Y por qué se celebra la Navidad? ¿Quién nació? Entonces, a mí me fascina siempre cuando viene esta posición, incluso personas que ni creen en Cristo, ni saben de nada, pero la Navidad la celebran a su manera, con fiestas, luces, comida. Y yo le pregunto, ¿cómo usted puede celebrar la Navidad? ¿Cómo tú puedes hacer el cumpleaños a alguien sin tener autor del cumpleaños? Porque mucha gente celebra en nuestros países, aquí en Estados Unidos, celebramos la Navidad. El que cree en Dios, el que no cree en Dios, Navidad, fiesta. No. La Navidad representa el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. Pastor, tú sabes que esa es la pregunta que tenía adelante, pero no importa. Aquí está y más allá vamos a hablar de eso. Entonces, teniendo esto, podemos negar
Y de ahí nació este podcast, de un podcast que estaba mirando con unos españoles, donde el título del podcast era ese: ¿podemos negar la existencia de Jesús? Brother, imagínese usted, hay algo lindo que una vez vi de un video de un barbero que estaba, mientras pelaba a la persona, estaba negando la existencia de Jesús. Decía: Dios no existe, Cristo no existe. ¿Qué es eso? Dios no existe, Cristo no existe. Y se genera mucha frustración porque esto es un acto de fe. Yo no puedo imponer mi fe, ¿sabes? Si tú estás delante de mí, pero yo no creo que tú estás delante de mí, ¿qué puedo hacer yo? Y tú tienes toda la evidencia de que tú estás presente delante de mí. Dice que cuando el barbero que estaba pelando a aquel hombre, el hombre se sentía un poco frustrado porque quería demostrar con evidencia histórica, científica, la existencia de Dios. Y esto es un hecho totalmente de fe. Y bueno, permaneció en silencio, terminó de pelarse, pagó su dinero. Al salir de la barbería, venía casualmente un hombre con el cabello largo, un peludo. Y ¿sabe? El hombre regresó a la barbería y dice: tengo algo para ti. Los barberos no existen. ¿Cómo que no? ¿Y qué soy yo? Mira, ¿y por qué ese hombre que está pasando por aquí tiene el cabello largo? No ha querido. Así mismitico. Hay gente que no quiere creer a la existencia. No quiere conocer a Jesús. Hay gente que no quiere conocer a Jesús. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para dejarte saber a ti que hay una realidad? ¿Qué puedo hacerte yo? ¿De qué manera poder entender si esto es un acto de fe totalmente? Cuando nosotros crecimos, repito, en una ideología totalmente atea, sí, sin Dios. Y eso nos alcanza, tristemente. Todas las consignas nuestras, desarrolladas en nuestro sistema, iban opuestamente a nuestra creencia. No hay un creo, se hace mucho más difícil. Sí. Pastor, la pregunta: ¿por qué el 25 de diciembre celebramos su nacimiento? Bueno, mi hermano, cuestión de tradición, sí, pudiéramos decirlo. Pura tradición, no se sabe certeramente. Nadie sabe el día, sí, ni la hora, no hay un día exacto, no hay un mes específico. Ciertamente celebramos ese nacimiento en conmemoración a la luz que llegó a este mundo caído. Pastor, ¿existe algún legado directo de Jesús, algún manuscrito, algún pergamino, algo que tengamos que viene directamente de Jesús, que se tenga conocimiento? No, mi hermano, no directamente. Sí. Para eso estaban los escribas, para eso de la época, los manuscritos que existen realmente estaban más relacionados al término histórico, pero de su puño y sí, letra. Que posteriormente en los 50, entre los 50 y los 100, los apóstoles empezaron a escribir, ¿no? Está sí, más desarrollado a algo histórico. Claro. ¿Qué sabemos de la vida no pública de Jesús? De esa época de adolescencia, esa época cuando joven, ¿qué sabemos de esa época? Mira, doctor, vaya, respetuosamente, sí, doctor, tú eres mi hermano, no, claro, mi amigo, claro sí, no pasa. Pero me gusta decirte siempre, doctor. Pero a ver, mira, para mí, sí, en la teología de Deuteronomio capítulo 29, es uno de los textos bíblicos que a mí me fascina, porque en la Biblia en sí no te da todos los detalles que yo quisiera saber o conocer. Sí. Entonces, ¿qué nos dice Deuteronomio capítulo 29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Esto significa que Dios no está totalmente interesado en que yo conozca todo lo que Él sabe. Él me ha dado por medio de su palabra a conocer lo que simplemente quiere que conozca. Si yo pudiera ahora comenzar a hablar de esa vida que no está explícita en la Biblia, sí, yo me convertiría en alguien que está especulando de algo que no sabe, ¿sabe? Entonces, nosotros no sabemos detalladamente a través de la Biblia de esa historia, de esa parte de eso. Ya. ¿Y qué idioma hablaba Jesús? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, imagínate tú, todos los idiomas, en cuanto al arameo, sí, él crece en una posición, ¿sabe? Como judío. Sí. Pero para mí, él tiene todas las lenguas del mundo. Tiene todas las lenguas, ¿no? Dentro de sus atributos, él es todo. Imagínese usted. ¿Qué influencias tuvo Juan el Bautista en Jesús? Mi hermano, el hombre que fue seleccionado para preparar el camino. Cuando yo pienso en Juan el Bautista, pienso, como dice la Escritura, que no había otra mujer del cual iba a nacer otro hombre como él. Pudiéramos verlo como un tipo de primo hermano, ¿no? Como la gente dice, sí, porque Elizabeth, cuando estaba embarazada y María se acerca, dice que los vientres saltaron, ahí la barriga, ¿no? Y es lindo cuando yo estudio a Juan el Bautista como el hombre que preparó
el camino al Señor. Su historia me conmueve. ¿Por qué? Porque incluso su muerte toca grandemente mi vida. Fue el hombre que fue decapitado, el hombre que en el momento de prueba difícil mandó a preguntarle a Jesús, oye, ¿tú eres el que viene o no viene? Él había tenido la evidencia, él tuvo el privilegio de oír la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado. Tuvo la oportunidad, no solamente de eso, de ver también descender la paloma, mi hermanito. Tuvo la oportunidad de bautizarlo. Él sabía que era el Hijo de Dios. Pero el día de la prueba le mandó a preguntar si era o no. Esto nos enseña también por medio de Juan que nosotros como hombres de Dios hay días difíciles donde también pudiéramos ser estremecidos por las pruebas. ¿Ves? Pero Juan el Bautista sin duda dice la Escritura que de él no nacería otro muerto. Como ese hombre, vaya. Pastor, ¿podemos seguir a Jesús sin aceptar el marco religioso? Brother, a mí me fascina esto, ¿ok? Si me ve, muchas veces soy censurado. Mire este pastor con el pelito largo, no sé qué más. A mí nunca me ha gustado el marco religioso, porque los religiosos fueron los que llevaron a la cruz a Cristo, ¿ok? De hecho, nos han vendido esta idea de un cuadro cerrado, ¿no? Y es triste, ¿ves? Es triste. Sí. Porque yo no veo a un Cristo religioso. Yo no veo, ¿sabes? Mirando la posición. Acuérdate que el verbo religar viene el verbo religión viene de religar, de algo que es lo mismo con lo mismo. Cristo vino a destruir todo este marco religioso. Sus grandes batallas fueron más bien con los religiosos. Dedicó un capítulo completo, Mateo capítulo 23, está dedicado completamente a los religiosos, contra los religiosos. Yo no voy a ver en todo el Nuevo Testamento, pudiéramos ver, yo no voy a ver en todo el Nuevo Testamento a Jesús siendo tan duro, sino con los religiosos, diciéndole una y mil veces fariseo, una y mil veces hipócrita. ¿Por qué? Porque el religioso, bueno, de hecho yo tengo aquí en mi oficina, que hace muchos años la usé, unas máscaras que era el lenguaje silente de la época antigua. El lenguaje se usaba por medio de máscaras. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a los escribas, a los fariseos? Ustedes son gente que usan máscaras. Los religiosos por lo general son gente que usan máscaras. A veces son crueles, se hace muy difícil ser sensible, empatizar. Por lo general, aquellos hombres que vinieron delante de aquella mujer para matarla, la ley decía que habían sido sorprendidas y realmente la ley decía muerte. Pero cuando Jesús se para delante de todos ellos, Él dice, el que de ustedes esté sin pecado, que comience a tirar la primera piedra. Entonces, la historia nos enseña que todos aquellos que aparentemente estaban en el marco religioso, lindo, que no se puede que esto, que lo otro, supuestamente estaban peor que esta persona, porque el único que conoce el corazón es Dios. Yo no me voy sobre los extremos, doctor, caminar en los extremos es malo. Caminar en los extremos es malo. Yo amo a Cristo, mi hermanito, y mi modelo es Cristo. ¿Saben? Un dato curioso. Jesucristo fue juzgado en su época por comer con la gente que no tenía que comer y por beber con la gente que no tenía que beber. Y esto es interesante. Y después el mismo Juan dice, mira, yo les di a bailar flauta y no quisieron. Hablando de que había enviado a Juan el Bautista diciendo, Juan el Bautista era un tipo recto. Vino Juan el Bautista, que era un hombre recto, y ustedes no quisieron. Ahora vengo yo, que digo, bueno, no voy a ser de recto, voy a estar compartiendo con ustedes y me juzgan por comelón y bebedor. Jesucristo rompió un marco religioso. Jesucristo pudo compartir en la época con quien no, con personas que quizás no calificaban. Cogió a un hombre como Zaqueo, cobrador de impuestos, vamos a cenar, una prostituta. Sí. Había dentro de los discípulos uno que dice, oye, si este hombre supiera la mujer que es esta, ¿cómo este hombre se va a dejar hacer eso? Y él tiene que decir, mire, yo entré aquí, ustedes no me dieron besos, la tradición dice que me tienen que besar, todo lo que está haciendo esta mujer, ustedes lo tenían que hacer, y no lo hicieron. Para mí Jesucristo es un modelo que rompe, mi hermano, todo el tema tradicional. Por eso me fascina.
Me siento con una libertad tremenda en mi caminar en Cristo. Desde que comencé el Evangelio, Dios me levantó para llegar a gente que nadie quiere, gente que es desechada, gente que incluso no encajarían dentro de muchas iglesias ortodoxas cerradas. Hay iglesias que no quieren elementos cambiados. Sí. No, y tú entras con un aspecto un poquitico raro a una iglesia y a lo mejor el corazón de la gente no está preparado para encontrar eso. Y con tatuajes, qué sé yo, todo, claro que sí. Eso ha sido algo tremendo. Pero Cristo rompe toda barrera. Pastor, el mensaje de Cristo fue visto con amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué fue visto el mensaje de Cristo con amenaza para el poder religioso y el poder político de aquella época? Imagínate tú, mi hermano, si en Roma, la Roma de esos días, el rey de esos días pensaba que iba a usurpar su trono. Y cuando Jesucristo va a tomar posesión, acuérdate que el ministerio de Jesucristo fueron 3 años simplemente, sí. Pero la sensación fue grande y se vio por el marco religioso político, se vio amenazado. Cualquier persona que podía ver a Jesús y de cierta manera, ¿no? Todo lo que entrelazaba o desarrollaba esa popularidad de él representaba amenaza. Claro. Todo el mundo que ve levantar a un hombre en cualquier nivel ya crea inmediatamente amenaza. Entonces, Jesucristo no era una amenaza política, porque él lo dijo. Hubo una madre que dijo, mira, cuando tú te establezcas como gobierno, permite que un hijo mío se ponga aquí, el otro se ponga a la derecha y uno a la izquierda. Y él tiene que refrescar y dice, mire, ustedes no acaban de entender que el ministerio mío está completamente no tiene nada que ver con lo que ustedes están pensando. El ministerio o el gobierno nuestro no es de esta tierra. Él lo deja bien claro. Los gobernadores de este tiempo lo que hacen es enseñorearse, es buscar autoridad, buscar poder. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, lo que ustedes me están pidiendo en cuanto a la estabilidad, a la posesión o posición, eso no es. El que quiere ser de vosotros el grande, tiene que ser el pequeño. Y además, esto que me pide tampoco me corresponde, sino el Padre. Se vieron amenazados, como toda persona se ve amenazada. Pero nuestro Señor Jesucristo, para nada, tenía un proyecto de establecer gobierno terrenal. Él vino al cumplimiento de un proyecto eterno. Pastor, ¿por qué fue condenado Jesús? Justo por lo injusto. Era necesario que todo se cumpliera, mi hermanito. ¿Sabe? Es condenado por el cumplimiento de una palabra. Es condenado porque la sociedad donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos, tristemente, como dice el profeta en el Antiguo Testamento, dice, en cuanto a relación a este mundo, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El justo tenía que padecer como parte de una profecía, de un cumplimiento. Estaba escrito, mi hermano. Y eso responde era indispensable la muerte de Jesús para la redención humana. ¡Wow! Imagínate que sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, primero, nuestro mensaje sería vano. Si Cristo realmente de verdad no hubiera cumplido el propósito por el cual estaba establecido, todo fuera vano. Es imprescindible, la condición del hombre en su propia naturaleza. En Adán, yo lo leía el otro día, y si me da un segundo, me gustaría hacerle la cita ahí que compartíamos esta misma semana. Estaba compartiendo relacionado a la caída del hombre, ¿sabe? Porque duele, las pérdidas duelen. Pero ahí en Apocalipsis capítulo 21, 4, dice, jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo estaba pensando en Apocalipsis 21 por el proceso que estábamos viviendo como familia. Sí. Mi suegra recientemente falleció, partió con el Señor, y esa mañana yo estaba tan triste, ¿sabes? Y estaba diciendo, ¿por qué la muerte? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la muerte? La muerte duele. Y entonces me llevó el Señor a Romanos capítulo 5, versículo 12 y después 17 al 21, que es clave en este tema, ¿ves? Pues si dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, ahora por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida eterna a este mundo, hermano. Jesucristo es crucial para la salvación de la humanidad. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Mira, le preguntamos en el grupo de familia el otro día, ChatGPT, a la inteligencia artificial. Le dijimos, ven acá, ¿es posible evadir la muerte? ¿Es posible? Dice, no, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. ¿Y de qué manera podemos resolver esto? Y dice ChatGPT, mira, por medio de Jesucristo. Así me dijo. Y yo dije, mira esto, hasta ChatGPT lo sabe. Hasta ChatGPT claro. lo sabe. Qué bueno está eso. Hasta ChatGPT lo sabe. Claro. Pastor, ¿qué significa realmente murió por nuestros pecados? Hermano, la palabra pecado para muchas personas quizás no queda clara. Cuando tú le preguntas a cualquiera, le dices a quien, no, tú estás en pecado, tú pecaste, la gente piensa inmediatamente que asesinó o que quizás fue infiel a su esposa. La palabra en griego para pecado es amartía, que significa errar. Piensa en una diana, ¿ok? Para nosotros aceptarlo, para nosotros ganar, tenemos que dar al blanco, ¿ok? Sí. Cuando tú tiras, tienes que dar al blanco. Ahora, si en el tiro tú das afuera, la palabra que se usaba era pecar, pecaste. Yo no sé, cuando yo era muy chamaco, que jugábamos bola en la calle, había un juego que se llamaba La Peca. Ahora que tengo 53 años, tiene más razón para mí el concepto de peca, porque cuando no caía, pecaba. Cuando tú te ibas de la bolita, salías de la raya, pecabas, perdías. Entonces, imagínate tú que el concepto de pecado está relacionado a errar. ¿Qué ser humano no falla? Claro. ¿Qué ser humano no falla? ¿Quién no comete error? Y alguien dijo, ¿cómo se le dice a alguien que dice, como la gente dice, una mentira piadosa? ¿Cuál es el calificativo que recibe una persona que dice una pequeña mentira? ¿Cuál es el calificativo? Mentirosa. No, porque tiene que ser grande, no. Igual, es mentira. Pequeña, tú eres un mentiroso. ¿Es mentira? ¿Cuál es el calificativo que se le da a una persona que codicia algo que no le pertenece? No. Es codicioso. Un hombre que mira lo que no tiene que mirar. Entonces, la naturaleza nuestra nos lleva a la muerte. En Romanos también lo dice ahí. El hombre no tiene excusa. Y Dios puso, para ti que no quieres creer en esto, Dios puso en nosotros, interesante mi hermano, una ley moral. Si no existiera la ley moral, yo puedo entrar a robar sin problema. ¿Y por qué la gente que roba se cuida? ¿Por qué la gente que roba planifica el robo? Está haciendo algo malo. ¿Por qué el que va a engañar a su esposa o a su esposo ve el momento oportuno? Porque si no hubiese lío, yo lo hago sin problema. Claro. ¿Está entendiendo? El pecado es la condición del hombre errando todos los días. Por eso fue necesario Jesucristo, hermano. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Necesita a Cristo. Pastor, ¿la salvación nace en la cruz o de la transformación del ser humano? La salvación es Cristo, mi hermanito, ¿ok? Recuerda que todo lo relacionado a cruz y todo el hombre, todo esto son símbolos, ¿ok? Y no queremos que nadie piense que a través de una cruz es que tú eres salvo, ¿no? No, hermano, símbolo, cruz es la crucifixión. Cuando nosotros miramos la cruz, estamos pensando el proceso que tuvo que pasar Jesucristo.
Y como símbolo era uno de los más terribles, porque cuando tú veías la cruz, ya tú pensabas en Gólgota, ya tú pensabas ya en el camino de muerte. Entonces, la salvación viene, está establecida que es por medio de Jesucristo. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con respecto a esto, ¿la Iglesia Católica ha representado fielmente a Jesús o lo ha distorsionado? Candela mi son. Hay una distorsión grande, mi hermanito. Claro. Y, ¿sabes? Son temas que Dios me libre, Dios me guarde de ser ofensivo. Ante todo, respeto la posición religiosa de todas las personas. Claro que es sí. muy lindo, yo le respeto a usted, mi amigo, mi hermano, sea católico, sea santero, sea el programa lo escucha el mundo entero. Entonces, vaya, yo pudiera definir como una destrucción de mensaje, porque aunque muchas veces ellos dicen que las imágenes que tienen, ellos no la veneran, ellos no la adoran, ok, ¿por qué permite que yo lo haga? Sí. ¿Por qué permite que yo lo haga? Entonces, las traducciones bíblicas incluso han sido dañadas, afectadas de cierta manera con la realidad que hoy tenemos. Con ciertas ediciones que... Ediciones, claro. Sí. Las prácticas actuales se hacen en su nombre, pero que no reflejan su carácter. Algunas. Robert, es triste y quiero pedirle perdón a todas las personas que han sido dañadas o marcadas, ¿ok? En nombre del Señor les quiero pedir perdón porque realmente han cogido y han usado el nombre de Jesús para muchas cosas de las cuales no tienen que ser usadas. Y hay veces que eso de manera personal me afecta, me toca, porque incluso hasta en nuestra posición como pastor, el mundo entero juzga a todos por igual, ¿sabes? Todos los pastores son unos sinvergüenza, todos los pastores son unos descarados, todos los pastores, la iglesia es un descaro. Sí. Es difícil porque yo no puedo tampoco hablar así de ti, claro, con relación que todos los doctores aquí lo que buscan es dinero, dinero, porque todos son unos descarados, aquí la gente... No, yo no puedo quitar la sensibilidad tuya, yo no puedo censurar a todas las mujeres por haber tenido una mala experiencia. Igual, todas las mujeres son una sinvergüenza. No es correcto. Claro, por haber tenido una mala experiencia con una mujer, claro que sí. Entonces, es duro, pero muy duro, que usen el nombre de Jesús para muchas cosas las cuales no se tienen que usar. ¿Se sentiría como Jesús en alguna de las iglesias que hoy tenemos en el mundo que existe? Bro, aquí eso sería aquí sería de verdad, yo creo que sí, mi hermano. Aquí en Bethesda, Jesús, esta es tu casa, esta es tu casa. Yo qué lindo, bro. Sí. Pastor, si alguien no cree en la Biblia, ¿cómo tú le presentas a Jesús? Hermano, te repito, para una persona que no cree, se hace difícil, hermano. Sí. Porque tú tienes un micrófono delante, tú tienes un tablet delante, y yo te digo, yo no creo que tú tienes un micrófono y yo no creo que tú tienes un tablet. Teniéndolo. El único que puede tener la capacidad de convencer al hombre de su condición es Dios. Mi hermana oró por mí más de 5 años para que yo entendiera algo como esto. Porque hay una verdad, tenemos un enemigo que se opone a que tú puedas abrir tu corazón, a creer cosas que están delante de ti. Y es interesante, ¿no? Que la misma palabra lo dice, que no fue dado a los más doctos, a los más entendidos, este mensaje. Gente sencilla, se le hace más fácil creer de cierta manera la posición. Pero si Dios me diera la oportunidad de compartir el evangelio con alguien que está en totalmente posición, a mí me gustaría decirle, ¿sabes qué? Yo no creo que tú tengas existencia. Pero tú me estás ofendiendo. No, es tu posición con respecto a Dios. Si tú no crees que yo estoy delante de ti, se te va a hacer muy difícil creer a algo que tú no vas a ver. Que no vas a ver. Creer en algo que no es. Es una posición de fe, mi hermanito. Wow, se le dice ateo, ¿no? Los que no el ateo es el prefijo a, que significa sin, y teo viene de Dios. Ya. Cuando usamos la palabra ateo, estamos diciendo yo estoy sin Dios, yo no tengo Dios. Pero es interesante, recuerda de nuevo, la estructura nuestra, yo soy cubano, ¿ok? La formación nuestra en el sistema que crecimos, un sistema completamente opuesto a la posición religiosa, espiritual, nos metió, porque el sincretismo religioso es eso, la mezcla de muchas cosas, pero también crecemos con una incredulidad a una deidad. El sistema político de Cuba
destruye totalmente por su propio, por eso estamos como estamos, la evidencia de un Dios vivo. Y te lo mete desde niño que no hay Dios. Imagínate, mucha gente que emigró aquí, llegó, hermano, sin haber conocido nunca eso. Wow. Y los padres nuestros enfrentaron en nuestro país momentos muy duros. O sea, quien puede quizás empatizar con esto que voy a decir, pero muchos de nuestros padres negaron la existencia de Dios para poder ir a una universidad a estudiar. Sí, para trabajar. Porque si tú decías que tenías alguna posición religiosa, te limitaban. Muchos sufrieron cárcel por eso. Y me recuerdo, me trae ahora a la mente la famosa UMAC. Nosotros entrevistamos a uno de los hermanos de la logia, Humberto de la Novara, a quien le mandamos un saludo, que él fue uno de los que tuvo que ir a este campo de concentración en Cuba por ser religioso, por creer en Jesús, y tuvo que ir también porque pertenecía a una orden fraternal, o sea que... Ahora, coge un billete de dólar y ves que dicen go with you. Claro. En Dios confiamos. Pastor, ¿sigue siendo Jesús el mismo para el hombre de hoy día? Wow, qué lindo, mi hermano. Es su existencia, el mismo ayer, hoy y por siempre. los siglos. Él no cambia, mi hermano. ¿Qué exige realmente Jesús de nosotros? Lo primero, que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida, ¿sabes? Él quiere, lo único que desea es que tú reflexiones hoy, mi hermano. Reflexiona. La necesidad más grande del hombre sigue siendo Cristo, mi hermanito. Uno trata de saciar esas necesidades en mil cosas. Por eso antes yo hablaba con alguien, uno va al alcohol, uno va a la droga, uno va a las mujeres, uno va al juego. Uno va porque el hombre es un ente espiritual y necesita llenar ese vacío. Si tú quieres de verdad llegar a esto, lo único que necesitas es reflexionar y cambiar tu dirección. Eso en nuestro término se llama arrepentimiento. Reconoce y admite tu condición. ¿Cómo tú estás? Porque hasta que el hombre, tú eres médico, hay mucha gente que murió en casa por no ir a verte. Sí, sí. Que tú dices, caramba, si hubiese llegado a tiempo, hubiéramos, ¿sabes? Todo el mundo va a morir. Pero si esto se podía resolver. ¿Para qué existe la medicina preventiva? ¿Por qué hay que hacerse análisis cada 6 meses? Y sobre todo en enfermedades psiquiátricas, donde tienes que reconocer para luego, en las adiciones, La tienes que adicción, reconocer para luego. Paso número 1 para los alcohólicos anónimos. Claro admito, reconozco. Hasta que el hombre no admita su condición, no se va a arrepentir. Claro que sí. ¿Qué necesita y qué demanda de Cristo de ti? Arrepentimiento. Tú te arrepientes, tú crees en mí y tú tienes vida eterna. No. Mucha gente diría, no, por eso es chantaje, y si yo no quiero que... Bueno. Hay una pregunta más adelante, que fue de las que nos escribieron, que son esas que son un poquitico incómodas, que te la voy a mencionar después, la que tiene que ver mucho con eso. Frank, ¿qué significa realmente seguir a Jesús? Hermano, la Escritura dice, y esto está fuerte porque yo se lo decía a los hombres en esta semana, dice él mismo, el que me quiera seguir, primero negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es uno de los desafíos más grandes que un hombre puede hacer. Porque renunciar a todo tu estudio, a todo lo que tú eres. El hombre, en su naturaleza, es súper egoísta. ¿Tú no recuerdas que en Cuba había una javita que decía lo mío primero? Eso está potencializando el egoísmo. Sí, claro. Imagínate, ¿quién de nosotros quiere renunciar a su sueño? Claro. ¿Quién de nosotros quiere renunciar a su riqueza? A la riqueza. ¿Quién de nosotros quiere renunciar a lo que es? Entonces, lo primero que te demanda es negarte a ti mismo. Lo segundo, ¿quién conscientemente esto quiere sufrir? Porque tomar cruz está muy entrelazado a un tiempo de sufrimiento. La Biblia dice, y este camino, hermano, la gente a veces mira a uno, los pastores que si viven bien, la gente, porque hay de verdad y hay de mentira, sí, claro, ¿entendiendo? Claro. El hombre de Dios que me puede escuchar hoy puede identificarse conmigo porque sabe que esto se llora más que lo que se ríe. Si lo hace de verdad, porque hay gente que lo hace de mentira. Si tú eres un hombre llamado por Dios, de veras, mi hermano, si tú eres un hombre que Dios ha levantado para esto, brother, muchas veces hay carga en tu vida y no están relacionadas ni a tu vida, ni a tu familia, ni a tu situación. A tu rebaño. Tú sufres, dice Pablo, ¿quién llora y yo no lloro? ¿Quién padece y yo no padezco? Esto está relacionado a sufrimiento. Irá andando y llorando el que lleva mi semilla. Esto es una carrera de lágrimas, para que lo sepa. Y no todo el mundo está dispuesto a llorar por una causa.
Entonces, recuerda que esto es un llamado compasivo. Esto es un llamado a unir mi corazón con el tuyo, aunque mañana tú decidas no unirnos conmigo. Ahí yo lo decía en la iglesia, en nuestro contrato firmamos amar, 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 aunque no seamos amados. Amar, amar y amar, aunque no seamos amados. Es algo bien difícil. Negarte a ti mismo, tomar la cruz y decir. En la Biblia hay un hombre que, bueno, nosotros lo conocemos como el llamado más corto a la respuesta más rápida, Mateo. Dice que el Señor le dijo, sígueme, dejándolo todo le siguió. Hay mucha gente que le está costando seguir a Cristo por lo que hay que dejar. Por lo que tiene que dejar, claro que sí. El joven rico le dijo, yo todo lo he hecho, yo he guardado la ley, yo hago esto. Ok, ¿tú quieres estar en la línea mía? Dale a los pobres y sígueme. Dice que se fue triste. Y yo, está loco, eso está duro. Eso está en mi cuenta. Eso está duro. Pastor, ¿qué nos costaría? Bueno, ya lo dijiste. ¿Qué nos costaría hoy seguir a Jesús? Nos costaría mucho. Sí, tiene un precio elevado, de verdad. Un precio bastante elevado. Sí, de veras, mi hermano. Si de veras uno concientiza esto, ¿ok? Yo pensaba una y otra vez cuando iba a entregar mi vida al Señor, por lo que implicaba. En mi casita había un grupo de oración, venían muchos cristianos. Mi hermano oró por más de 5 años por mí, pero yo veía como referidos cristianos que para mí no eran de verdad. Veía una doble moral, doble vida. Y yo le decía a mi hermana, mira, yo prefiero no meterme. Porque si yo me voy a meter, yo me voy a meter. Yo no quisiera ser un cristiano mentirita eso. Y tan real ha sido que Dios me ha bendecido en estos 30 años de caminar con Cristo, que mira dónde estoy. Wow. Porque desde el primer día que decidí entregar mi vida a Jesucristo, ya había hecho conciencia que esto era de verdad. Y para la gloria de Dios llevamos 30 años caminando continuamente, mi hermanito, la gloria para Dios. Wow. Dice que ante la altivez la caída, Dios me guarde, Dios me libre, pero Él me ha aguantado. ¿Sabe? Por lo general, cuando los hijos se aguantan de los padres, hay un riesgo muy grande. Porque si el niño se suelta y corre, puede tener un accidente. Pero cuando el padre aguanta al hijo, es diferente. Entonces, yo no puedo acreditar estos 30 años de caminar con Cristo continuo a que yo me he aguantado a Dios. Dios no me ha soltado, mi hermanito. Han sido 30 años ininterrumpidos. Y en el servicio ministerial, ahorita 25 años casi. Wow. Pastor, estas preguntas que vienen ahora fueron las preguntas que comentamos que no, más que todo no eran preguntas los que me ponían, sino eran temas. Tú sabes, te ponen, pregúntale sobre esto, pregúntale sobre aquello. Y lo que hicimos fue poner Jesús y entonces puse una referencia a los temas que los oyentes de acá y los que nos ven en el podcast nos pusieron. La primera es Jesús y la música. Pastor, todos los géneros musicales, todos, pueden alabar a Dios. Brother, Salmo 150. En una ocasión le hice pasar un susto tremendo a la congregación, ¿ok? Porque hay gente que se opone a esto, ¿no? Sí. A la música. Esto ha creado una polémica inmensa. Y yo cogí una hoja en blanco, tomé una hoja en blanco y la puse en medio de la Biblia. Ahí, bueno, si ustedes no creen en el Salmo 150, yo hoy rompo la Biblia aquí. Y rompí la hoja en blanco. La gente se asustó. La Biblia dice, mi hermano, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Yo realmente simpatizo con la música urbana, yo simpatizo, pero imagínense usted, en África, que no conocen el piano, ¿cómo ellos adoran si no lo hacen con sus tambores? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué clase de ejemplo? ¿Con sus tambores? ¿Cómo? ¿Con sus tambores? Ah, no, lo voy a llevar a África, voy a poner un piano, le voy a poner ahí un 2x2 ahí, que ellos adoren ahí con 2x2. Esa es su música. Una ocasión, un grupo que por reserva y ética lo guardo, fue invitado a un evento inmenso aquí a los Estados Unidos y vinieron con música clásica, una música esa genial. Mire, lo descalificaron de cierta manera. Le dijeron, nosotros esperábamos que ustedes vinieran a adorar con su música cubana. Wow. Han cantado genial, espectacular, pero no era eso lo que queríamos de ustedes. Entonces, ha habido una controversia tremenda. Yo no soy rapero, pero tuve que hacer mi cosita para poder llegar. En aquel tiempo empecé yo a orar mucho
Y hasta ahora lo hago por Aldo, vi, Silvito el Libre, son amistades, bueno, conocí. Ahora recientemente grabamos una canción con Raudel, sí, Escuadrón Patriota. A mí me gusta el género. Y yo soy de una convención bautista aquí de Maestro. No pudiera yo, y a veces lo siento, no soy de la línea, porque sabes, Bautista es muy medido, sí. Buenos días, no sé, este negrito del barrio, Bautista, no entra en mi línea. Y cuando me ven rapeando, maestro, gracias Señor por el regalo de la vida, cosa que tal vez no merecía, y por ahí para allá, pero este tipo rapea también. Así mismo, mi hermano. Yo creo que el Señor... Yo creo que el Señor, mi hermano, más que un canto, más que un ritmo, más que una melodía, más que quiere ver el corazón del hombre, mi hermano. Así sea en la música, podemos decirle rock, así sea en rock, en ese estilo también. No es agradable a mi oído. Sí. No es agradable a mi oído. No es agradable a mi oído, ¿sabes? Y yo creo que yo no simpatizo con el rock. Sí. Pero si hay un rockero que se convierte a Jesucristo y él en su lágrima hace una canción de ruido, pero grita y estremece las vidas y los corazones de ese mundo, el objetivo de Dios es llevar el mensaje a todas las criaturas de la manera que sea. Paulo dijo, mira, para ganarlos a ellos, yo me echo de todo. Ahora, no te dice que él hizo guaguancó, no te dice, porque la cultura propia de ellos no existía nada de eso. Claro. Hoy nosotros estamos en una nación donde ¿cuántas culturas hay? Imagínate, si yo quiero ahora casar a un venezolano, yo quiero preparar con un traje chiquitico de eso como ellos tocan, no sé el instrumento de ellos, y yo quiero llevarle una alabanza con ese instrumento. Aquí está el hermano Francisco y Mireya, son venezolanos y ellos adoran lindo con su estilo, mi hermano. Es lindo. Aquí tenemos, hermano, Pastor Saúl, salvadoreño. Aquí tenemos a Yu y su esposa japonesa. Cuando yo viajé a Japón, el estilo de adoración de ellos era totalmente diferente. Es totalmente diferente. El mundo entero, las naciones adoran con estilos diferentes. La música, mire, hermano, la música ha sido grandemente atacada por lo que representa y dirige. Recuerda que esto es una industria que es diabólica total. No, es una locura. ¿Está entendiendo? Pero todo lo que Dios hizo en un comienzo fue bueno, mi hermano. Vino el hombre y trajo distorsión en ello. Pero mi criterio, que Jesús más que una letra, más que una bulla, está mirando la acción del adorador. Porque si es escandalosa, porque si es suave, porque si es adoración, porque si es alabanza. Mira, la genuinidad que nace del corazón. Y me viene ahora a la mente, si una de estas personas que toca estos tambores, que está, ¿sabes? Esa música que es parte, bueno, se dice que es parte de la cultura de Cuba, pero eso es religión, esa música de tambores. Si una persona se convierte a Cristo y dentro de sus tambores saca una alabanza, ¿cómo se vería? Yo creo que es el ser humano quien pone prejuicios en esto, ¿eh? Dogmatismo, mi hermano, dogmatismo. O sea, cuando le escuchen ya van a saber, eso es una música para... Mi hermano, nos prejuiciamos, mi hermanito. De veras, la primera vez que yo canté, gracias, pues del lodo me sacaste, me transformaste, pintaste en mí una obra de arte en este lienzo que estaba algo dañado, diste color sobre el gris del triste pasado, marcado por experiencias tristes sin mi dura, la duda, dormir en un parque, en la calle, más que en mi escuela. Cuando yo canté, mucha gente no lo recibía. Pero era mi testimonio con lágrimas de lo que Dios había hecho. Estaban recibiendo un ritmo, no la palabra que estaba mencionando. Mensaje, claro. Hermano. Estaban recibiendo solo el ritmo. Entonces, cuando los muchachos del barrio comenzaron a oír esto, que les gustaba el rap, que les gusta este mundo, ¿sabes cuánto? Hasta grupos hicimos en la iglesia de jóvenes, mi hermano. Wow. Que llegaron. El primer concierto, yo decía en Cuba, que si había un callejón que adoraba al diablo, el callejón de Salvador, el callejón de Hammer. El callejón de Hammer. El Salvador, artista es. Yo decía, si hay un callejón en La Habana que adora al diablo, va a haber un callejón aquí en Cerro, en El Saldo, va a haber un callejón que adora a Cristo. Y ahí hicimos un concierto cristiano de rap, primera vez en la historia, que yo tengo conocimiento, llevo 30 años en el Evangelio,
Sí que denominacionalmente, denominación de iglesia bautista, Sí. no sé, no, esas cosas no se veían. No se habían hecho. No, está loco. Si para entrar el primer piano a la iglesia eso fue blasfemia, eso es una locura. Acuérdate que todos esos instrumentos eran para oración de otras cosas, Claro, en los claro, bares. claro. El tema de género musical ha sido expuesto, criticado, y todavía que hay iglesias que no sé, es muy fuerte. Wow. Pastor, Jesús y el baile. Brother, controlar la carne Sí. es un poquitico complicado, ¿sabes? De hecho, culturalmente ellos danzan, no bailan. Sí. Entonces, para nosotros el género nuestro, que está más relacionado a movimiento, está más expuesto a la censura simplemente por los movimientos eróticos que puede producir un baile. Sí, que son muy pegados también. ¿Sabe? Tú sabes, hay más contacto, más. Pero también él pudo danzar, ¿sabes? La Biblia dice que David danzaba. Sí. Y fue hasta juzgado, porque en una ocasión, en uno de sus bailes, eso, saltando de alegría, estaba ahí, que se le veía ahí toda la situación. Y fue juzgado, Y por, fue eso. juzgado por Pero eso. él danzó. Jesús, para mí, mi hermano, que no se opone, ahí vamos a tener que alabar Sí. y danzar y glorificar el nombre de Dios. Hay una canción que dice, yo no sé cómo será ese momento. Si voy a saltar, si voy a... Pero, ¿sabes? Hay salsa cristiana, que la gente se pone... Lo malo es ligar tu pasado con tu presente. Sí. ¿Sabes? Que enseguida te atrapa. Tu pasado te atrapa. Entonces tú tienes que todos los días estar consciente que si le das una oportunidad a tu pasado, se levanta de momento. Wow. Son Pastor, pasiones, estamos hablando de pasiones. Jesús y el alcohol. El primer milagro que nuestro Señor hizo fue relacionado a eso, en Canaán, la vino. boda de Canaán. Ese fue el primer milagro que hizo. Yo no creo, de hecho te dije ahorita que él había censurado por estar con comelones y con bebedores. Sí. Entonces, a nosotros, por propia cultura, nos marca el tema de la bebida. Porque no tenemos límites. La gente dice, de cultura alcohólica, a veces tú empiezas y tú quieres ver la botella esa terminada. Sí, claro. Yo estuve en Alemania en el 2012 y fue impresionante. Yo estuve más de 16 años desde que me convertí sin un vino, sin un nada radical. Mi vida cambió totalmente. Viajo a Alemania y estando en Alemania, saliendo un día de uno de los servicios de la iglesia, un grupo de hermanos cristianos, pastores, líderes, para un lugar así como la catedral. Había cerveza de la más clara a la más oscura. Pero ellos no se emborrachaban, ellos estaban ahí celebrando, compartiendo, ¿sabes? Ahora, ya, y esto que quiero decir es muy cuidadoso, ¿eh? Yo salí de la adicción, Sí. de droga, de alcoholismo. Yo conozco mis límites, ¿ok? Tú tienes que conocer tus límites, tú tienes que saber tu debilidad. Aquí hay hermanos que dicen, no, pastor, yo prefiero no tomarme ni la cena. Sí. No, pastor, ya ese tipo está muerto. Yo no quiero. O sea, pero, brother, yo no censuro, yo no juzgo, Dios me libre. Si tú mañana en tu familia estás haciendo un asadito y quieres tomarte un vinito, ahora, no, otra botella, no, tú lo que quieres es volarte la cara, tú quieres emborracharse, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que está muy apropiado a la cultura tuya. Sí. En medio de tanta necesidad nuestra, nosotros llegamos a un lugar, tú tienes una bandejita con quesito para picar, tú tienes un quesito, un jamoncito, y parece que hay tantos años de necesidad que la gente La cerveza al lado. acaba con todo. Ayer mismo aquí estábamos celebrando mi cumpleaños, el 27 de febrero fue mi cumpleaños, y un hermano había traído un quesito para mí, no sé, y yo le dije, cabrón, píquenlo, muchacho. Cuando miré para la mesa, ¿qué? Y yo diciendo, caballero, del cumpleaños no he comido, ¿qué? Porque es propia la cultura. Acabamos, son tantos años de necesidad. Así mismo con el alcohol también. Y con el alcohol, Sí, igual, mi hermanito. igual. Tú pones una botellita de vino, tú pones una botella de algo, y hasta que no se acaba, hasta que uno no ve el fondo, no para. E indiscutiblemente las bebidas alcohólicas sí te cambian, te desinhiben de muchas cosas, te cambian. Por ahí decíamos o escuchábamos como decían, no es lo que entra en tu boca, sino que sale de tu corazón. Claro, Mucho la Biblia lo dice. Pero recuerda que siempre que alguien quiere justificar su hecho, Sí. lo va a encontrar. Claro. ¿Entiendes? Yo tengo para justificar todos los hechos, también tengo para defender todos los hechos. Desde la perspectiva de aquel que está así loco por atacar, hermano,
Los alcohólicos, los adictos, hermano, tienen una batalla inmensa. Y Dios no puede favorecer a alguien que tiene una enfermedad como esta. O sea, el Señor sufre y yo sufro. Dios me ha levantado para trabajar con personas como esta. Entonces, el problema no está en tener la libertad de hacerlo, porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Cuando lo que tú haces te domina, ya eso es un problema. Ya es un problema. ¿Estás entendiendo? Entonces, no puedo justificar que la persona diga, no, la Biblia dice que Jesús hizo el primer milagro en vino para emborracharme o para un brindis o algo así, ¿sabes? Yo no sugeriría a nadie que tomara este acto de Jesús para decir, bamba abierta al alcohol, ¿sabes? No, mi hermanito, no. El Señor nos ha hecho libres y no hay nada que un hombre pueda disfrutar más que su libertad. Ya, qué bonito, pastor. Pastor, Jesús y los tatuajes. La gente censura también esta posición. Estamos hablando de un marco histórico totalmente diferente, ¿sabes? Aunque la Biblia en el Antiguo Testamento habla de no marcar tu cuerpo, brother, yo no quiero justificar que alguien se lo haga o no. Crecí en una sociedad marcada no solamente por tatuajes, por argollas, aretes, claro, de todo. Fran, habla por él ahora mismo. Nunca, por problemas de concepto, convicción, se marcó. Pudiendo hacerlo 1000 veces. Sí. No, mi hermanito. Entonces, no creo que Jesucristo a lo mejor no estuviera de acuerdo con que tú, algo que Dios ha hecho en perfección para honrarlo a él, te lo llene de marca, no sé. La Biblia no me demuestra, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque tú me hablas de Jesús. Sí. No hay nada que marque detalladamente este pasaje, ¿sabes? O sea, ¿pudiera un cristiano creer en Jesús, amarlo, seguirlo y tatuarse? Está duro. Yo no puedo confirmar a la luz de la palabra eso. Que esté bien ante los ojos de Hermano, Dios le dijo a su pueblo desde la antigüedad, Pedro, Fran, aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge la vida para que viva, ¿sabes? Hay cosas que nosotros hacemos y están más relacionadas a la actitud de una rebeldía que de un acto de quietud. Sí. Muchas veces reflejamos, estudié algo de psicología, cada uno de estos tatuajes está gritando al mundo algo que yo necesito. Muchas veces tienen un significado, claro. Yo a veces les pregunto, ¿qué significa? Tienen significado. Claro, significa algo. Como a nadie le importa mi vida, yo tengo que de una manera u otra decirle al mundo, aunque sea por las marcas, qué es lo que representa esto, qué es lo que tiene. Y también una manera de poder decir al mundo, mírame, no sé, yo estoy lleno de tatuajes, pero mi corazón, mi alma, están llenas de marcas. ¿Sabes, mi hermano? Están las internas y están las externas. Mi vida está marcada internamente de muchas historias de vida que no reflejan lo exterior. Que no se reflejan los tatuajes y mucho más. Pero no creo que Jesucristo estuviera quizás de acuerdo con tener esos mapas que la gente se pone. Esta es un poco complicadita, pero bueno, fue parte de los que nos preguntaron. Jesús y la autosatisfacción. Imagínate tú. Estas personas que pasan mucho tiempo a solas y demás se autosatisfacen. Esto, ¿cómo es visto ante los ojos de Jesús? Tú eres médico y tú sabes que el propio organismo, ¿sabes? No recuerdo qué cantante era, boricua, creo que decía que amanecía con las sábanas mojadas, algo de eso. Pero el propio mecanismo del ser humano genera muchas veces espontáneamente temas hormonales y demás pudiera ser. Tú sabes que comentábamos, yo comentaba con el niño, con Pito, cuando estábamos haciendo y que estábamos trayendo este tema a preguntas así para hacerte. Yo le decía a Pedro, lo que cree Pedro Sánchez, lo que creo yo le decía, la masturbación sí y demás, pero el problema de esto es que esto trae otras cosas. ¿Por qué? Porque te vas a apoyar en pornografía muchas veces. No, es la y entonces que tú sabes, o sea, la enfermedad. Te lleva a otras cosas que entonces ya no son. Te digo lo mismo.
yo puedo justificar esto, pero la Biblia no Sí. me esclarece. No vas a tirar, no vas a masturbarte, un Sí, ejemplo, ¿eh? sí. No te masturbarás. No va a tirar. Sí, el tiro blanco. ¿Estás entendiendo? Todo joven tiene un periodo, tú te ríes, tiro blanco. Es imposible, no. Mira, hermano, todo joven en el proceso Sí. propio de Mira, descubrimiento. verdad que sí, pensando en un joven de Claro, adolescencia. todos los niños de adolescencia, Todos cuando los ven a 12, 13 Manolo años. activado, dicen, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué pasó? Y es un acto de curiosidad incluso. Sí, verdad que sí. Ahora, ¿qué sucede? Que Jesús, cuando tú me dices, ¿qué dice Jesús esto? No dice nada. No es un tema bíblico del cual pudiéramos hablar. Sí. Y surgen muchos ataúdes Sí, relacionados verdad a que sí, esto. sube muchos tabúes sobre todo. Las iglesias, domingo tras domingo, aquí tú nunca hablas de la masturbación. Y yo trabajo con los jóvenes y yo veo cómo está el tiro. Tranquilo, no, cabrero, güey. Porque te enfermas. Sí, sí, Tienes sí. que, lo que dijiste. Y es lo que te digo. Estás haciendo Sí. alusión a una revista, Sí. a una película, a una ilusión. Sí. Todo esto desencadena una enfermedad, te vuelve un enfermo sexual. te No, vuelve- sí, es Entonces, real. cuidar tu alma y cuidar tu corazón. Sí, Aquí hay jóvenes de los cuales yo he entregado una hojita en blanco y le digo, me gustaría, mijo, que te preserve hasta el día que te cases. ¿Sabes? Esto es la sociedad que vivimos, una Sí. locura, porque aquí tú conoces hoy una relación, el otro día ya... Entonces, ya está el motel. uno de los retos más grandes para la juventud de nosotros es que se preserven puros, Sí. que se preserven lindos. Y a veces con los varoncitos, yo bien, un trato muy personal, le hago eso. Caballero, ¿qué volar con esto? ¿Qué volar con el tiro? Se ríen, no sé qué más. Claro. ¿Sabes? Pero la Biblia, específicamente Jesucristo relacionado al tema de la masturbación, no hay un texto O sea, directamente. no te da una herramienta cómo tratarlo desde el punto de vista bíblico. Pablo a las relaciones, a la fornicación, Sí. la fornicación, relaciones fuera de matrimonio. Sí. Pero directamente a esto, bro, ha sido un tema candente. Sí, Yo no pudiera decir, oye, tira libremente o atente. Búscate una pareja, ahora por una pareja, pídele a Dios Sí. que te ayude ¿sabes? Con la abstenencia. Es difícil el proceso de abstenencia, mi hermano. Es difícil ocupar tu mente en otras cosas. Porque todo comienza, acuérdate que el vicio comienza con un primer paso. sí, ¿Sabes? El primer día que tú te llevaste un cigarro a la boca y después no era un cigarro, eran las cajas de cigarro, ¿estás entendiendo? El primer día que te tomaste un traguito y ya después no era un traguito, eran las botellas. Hay que botarte el barrio por alcohólico. El primer día que estabas en la fiesta y te, eso es cocaína, déjame meterme un pase. Sí, Y después te hiciste dependiente. Hubo un solo día en la vida que tú probaste Hubo una decisión, un canto. hubo un paso que... Tú un día, esta es la piedra, la llamada piedra, dame acá para meter un tratazo eso. Y después te hiciste dependiente. Entonces, papo, uno tiene que tener en su vida, y muy pocas veces a veces uno piensa en la acción de cuando tú vas a hacer algo. Yo que trabajo con temas de adicción y todo lo demás, me gusta Sí. usar mucho el PPA. Piensa y actúa. ¿Sabes? Aún en el término de masturbación, tú tienes que decir, espérate un momentico, esto empieza y cómo va a Claro, terminar. ¿cómo va a terminar? Claro que ¿Cómo sí. va a terminar? Y es que hay tantas tentaciones, pastor. Me imagino un muchacho cristiano, joven, veintitantos años, que esté por años y años, tú sabes, sin tener relaciones y demás, y cauto en esto, cuidadoso. Una película, un mensaje, un video, le salta en YouTube. O sea, esto que vemos. Muchos tienen sueños húmedos Sí, también. dentro del propio organismo. También. Sin tener que hacerlo. Amanece uno. Sí, también existe, es real. Porque yo no puedo decir, tengo casado 34 años, de los 17 años a la fecha, antes de Cristo. Una historia, una historia que bueno, al final del podcast sí queríamos La pregunta pedirte sería, algo- ¿todos los algo hombres más. han tirado? Un ejemplo. Qué locura. Es decir, sí, no, redondamente. Pastor, Jesús y el homosexualismo. Tú sabes que cuando lo dije, me acordé de la canción de Redimido, creo que es Jesús ama al homosexual, pero aborrece la práctica del homosexualismo. O sea, ¿qué me puedes decir sobre Jesús y el homosexualismo, pastor? Brother, ahí no hay empatía, ¿sabes? El Señor ama a mi hermano. Sí. Yo tengo amistades que son homosexuales, mi hermano, sin prejuicio, los abrazos, los besos, sin ningún tipo de problema. El Señor no está de acuerdo con tal condición, ¿sabes?
y es duro, es difícil, porque una cosa no tiene nada que ver con otra, ¿ves? Y no relacionado a la homosexualidad. Yo te amo, no estoy de acuerdo que tú seas un ladrón. Sí. ¿Estás entendiendo? Yo Sí, no sí, quiero sí. que tú seas ladrón. Sí. ¿Jesús ama al ladrón? No, no ama al ladrón. Yo te amo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Ama al hombre, ¿sabes? lo que no, claro. ¿Sabes? Y hay un pensamiento de Gandhi que incluso se ha dicho incorrectamente, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Dios no puede estar de acuerdo con el pecador, hermanito, ¿sabes? Mm. Tú eres un padre y yo soy un padre. ¿Qué sentimientos se generan en nosotros como padres cuando nosotros sabemos que nuestros hijos están haciendo algo incorrecto? No hablando de términos de homosexualidad ni nada. Sí. ¿Okay? Algo incorrecto. Algo incorrecto. ¿Cuáles son los sentimientos que se generan en ti? El primero, un sentimiento de culpa, ¿no? Inclusive propiamente, algo hice mal. Algo estoy haciendo mal para que mi hijo... No, porque son decisiones que él No, está por tomando. supuesto, pero creo que ese sería uno de los primeros, para mí, la culpa. O sea, ¿qué hice mal para que mi hijo esté haciendo esto? Eso es uno de los primeros. Lo otro es ese sentimiento de, tú sabes, de esa pena, ¿no? O esa sentirte no orgulloso, que es o sea, no orgulloso del niño. O sea, lo que siento es, wow, vergüenza de que mi hijo esté practicando, bueno, no sé, ladrón, drogas, esas cosas, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, no sé, por mi parte lo vería así. No. Tú educas bien a tu hijo. Sí. Tú le das una buena formación. Tú hiciste tu trabajo correcto. Pero nosotros tenemos libre albedrío. ¿Ok? Yo tengo para elegir lo bueno o para elegir lo malo. ¿Ok? Decisiones que tomamos que pudieran traer ciertas consecuencias a nuestra vida pueden dañar a mi padre, a mi madre, Claro. que influyó grandemente en mis estudios, y yo cogí. No saliéndonos de esto que es muy delicado, Sí. ¿ok? Muy delicado, y que Dios nos libre de ser censurado quizás como homofóbico, porque aquí cualquier cosa que tú digas puede ir en tu Sí, contra. son estos temas, claro. No, estos son temas oscuros, delicados. No queremos nunca herir ninguna sensibilidad a nadie, Dios nos libre, Claro. no es la intención. Y siempre de respeto, por supuesto. Con respeto, 100%. Claro. Simplemente que la ley moral es la que juzga al hombre. La ley moral juzga al hombre. ¿Qué significa la ley moral juzga al hombre? En la era que hoy vivimos, con respeto, ¿ok? Tú no hablas ni te refieres a ser orgulloso por ser un hombre. Pensar diferente afectaría tu posición. Entonces, la sociedad que vivimos hoy conspira para hacerme sentir mal ante un hecho vergonzoso. Porque si pienso o digo lo que mis sentimientos Sí. sienten, ¿estás entendiendo? La Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Y esa era la pregunta, y fue específicamente lo que nos escribieron. Nos escribieron una historia, nos escribieron algo, un pasaje de alguien homosexual que ama a Dios, que todos los días se arrodilla ante Dios, que todos los días alguien homosexual. Y era la pregunta. O sea, por ahí venía la pregunta. Eso fue lo que nos escribieron. Ese fue el mensaje que nos enviaron. Y por eso te queríamos decir eso específicamente. Un homosexual va al reino de Dios, un homosexual es salvo. No, mi hermanito, no. La Biblia lo dice. No. La Biblia dice que los que se echan con hombres no van. ¿Se han dado casos, pastor? ¿Conoces algún caso de personas gay, o sea, que han estado en homosexualismo, que luego regresan de convertirse y se casan y tienen familia y demás? Sí, como no, un Yo sinnúmero. escuché alguna vez. Como no, un sinnúmero de Yo escuché alguna vez. un sinnúmero de testimonios. Yo en mi propia vida he sido instrumento de Dios para bendición. Yo he visto personas que vivían este mundo y decidieron, ¿sabes? Y como ellos, Sí. es muy difícil a veces cambiar esa vida, ¿ok? Es duro, es algo diabólico. Es que ni siquiera científicamente ni médicamente No, se sabe por qué pasa esto. De verdad, mira, esto es caminar por una cuchilla, Sí, ¿ok? sí. Una cuchilla, y repito, quiero ser bien cuidadoso, respetuoso,
con cada Sí, oyente. con mucho respeto, claro. Dios me libre. Yo no quiero, porque hay veces que la gente habla despectivamente, Sí, como la sí. palabra que yo digo, algo diabólico. No es que Dios, todo el diablo no. No. Jesús, ante un proceso que estaba por vivir entrelazado con su sacrificio, Pedro vino con un tono bajo para que él no pasara el proceso. Ay, Señor Maestro. Y él le dijo, aléjate de mí, Satanás. Es decir, si yo te digo a ti, Sí. aléjate de mí, Satanás, yo no te estoy diciendo que eres tú Sí, el que está detrás de ti. Es la acción que viene con esa. El Sí, que está detrás de ti. sí, Entonces, yo no quisiera nunca, libre me dio, que ningún oyente diga, oye, usted me está diciendo diablo. No, pero no, hago para esto. nada. No, Dios me libre, Dios me libre. Hay condiciones que son de nacimiento, las cuales a veces son inexplicables. Sí. Eso te digo, de veras, hay que ser muy cuidadoso en un canal o en un vivo, en Sí. un directo, para poder hablar despectivamente Sí. de un tema como este, ¿ok? Solamente que dice la palabra de Dios, ahí estaba buscándolo aquí en Romanos, que Dios por la mente reprobada del hombre los dejó, Sí. ¿ok? Y ellos en su lascivia se echaron hombres con hombre y mujer con mujer, ¿sabes? Y eso lo vemos. Hoy hasta se disfruta. Mira cómo se disfruta la canción. No sé, se llamaba Los Cuatro, Los Tres. No sé cómo se llamaba la canción. Sí. Maluma. ¿Cómo era la canción que decía? Felices los cuatro. Felices los cuatro. El mundo entero, mi hermanito, disfruta lo malo. ¿Está entendiendo, papu? Por eso la Biblia dice que como los días de Noé, porque la perversidad del corazón del hombre sale a la luz en los días de su juventud. Desde los días de la juventud, la naturaleza de pecado nuestra nos lleva hacia allí. Wow. Y hoy por hoy, mi hermanito, algo que por muchos años se luchó contra ellos, hoy por hoy se lucha por la libertad abierta de esto. Sí. Tenemos el testimonio de un joven que estaba luchando abiertamente con eso. Vino un proceso político donde empezaron a decir, mira, si usted está luchando con eso, no luche más, suéltese. Y ahí, digo, hay que salir, y salió. Claro. ¿Está entendiendo, papo? Tenemos gente con las cuales han luchado con Sí. eso. Eso es algo que hay que tener compasión. Yo no puedo, de verdad. Tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo que tienen Era lo sus que te hijos. comentaba, porque quien nos escribió nos dice que es verdad, una persona que es homosexual, pero que ama a Cristo con toda su fuerza, brother. Dios va a Qué hacer algo en difícil, su vida. qué Bro. difícil, Yo no puedo, y me retracto si yo Sí. digo que tiene condenación. Yo no puedo mandar a nadie para el infierno ni para el cielo. No, claro que no. El único que conoce el corazón del hombre es Dios, mi Sí. hermanito, ¿ok? Ahora, si la persona ama al Señor, va a ser una sola cosa. Sí, cambiar. Va Arrepentirse, a es lo que hablamos al arrepentirse principio. y va a cambiar. Que el cambio produce dolor, a mí me produjo dolor y no por ser Sí. homosexual, ¿sabes? Porque la clasificación de pecado, la gente está equivocada. En la línea de los que van al infierno, no los homosexuales. Un mentiroso califica como un homosexual. Claro. Soy yo quien agrava más esto o lo otro. Pero en la clasificación de pecado, el homosexual y el mentiroso están en la misma línea. Claro que sí. Es Y más, el ladrón, el ladrón, todo, estamos todo. todos en la misma línea. Es decir, que yo no acentúo tanto el término homosexual Sí. como el de ladrón. No, o para como nada. el de mentiroso. Para nada, un pedofilio, Un o sea, pedófilo. un pedófilo. ¿Está entendiendo? Entonces, se hace mucho énfasis. Oye, ¿qué dice Jesús de la homosexualidad? ¿Qué dice Jesús del ladrón? ¿Qué dice Jesús del mentiroso? Claro ¿Qué que dice sí, Jesús claro que de sí. mí que quiero tener 4 mujeres? ¿Qué dice Jesús de que yo estoy gordito? ¿Qué dice Jesús? Literal, Oye, para no la comida, puedes. compadre. ¿Está entendiendo? Literal, hermanito? no puedes. Entonces, yo no puedo censurar, Dios me libre, a una persona que pudiera estar batallando. Una persona que a lo Sí. mejor nació, una persona que a lo mejor nació varón, no sé. Solamente te digo que si esa persona, en una experiencia con Dios, escucha la voz de Dios, él Cambia. no puede, pero Dios lo va a ayudar a cambiar. Wow. Yo solo no podía quitar la droga de mí, pero Dios me ayudó, mi hermano. Yo solo no podía, como pudiera representar eso, no podía con la bebida, pero Dios me ayudó. Yo solo en mi humanidad, no podía dejar de ser infiel. Estaba muy arraigado en mí la infidelidad. Muere. Pero estate tranquilo con una. ¿Está entendiendo? Entonces, si tú abres diapasón
para poder abrir un poquitico, ¿eh? Sí. Te das cuenta que no solamente está relacionado esto, está relacionado todo. Jesús quiere que todo hombre cambie, mi hermano. Y esa es la transformación milagrosa de Dios en la vida del hombre. Él hace morada en la vida del hombre. Porque el hombre solo no puede salvarse por sí. Si tú estás luchando en este día, ya sea con la homosexualidad o con cualquier otro pecado, con cualquier otra cosa, lo único que hay que hacer es rendirse. Pero yo fumaba marihuana, que era una locura. Y en una escalerita de caracol en mi casa me tiraba de rodillas llorando, que me quitara todo eso, brother. Tengo las marcas, aquí tengo las marcas, esto es la marca de la patica que y han pasado 30 años. Y esas son las marcas. Ahí está la marca, la huella. Mira, ahí está, quemado. Ahí está. Era la patica aquella que no soltaba, llorando, cámbiame. Y Dios lo hizo, mi hermano. Yo podía quedarme, no, si de todas formas la gente fuma, no es lío, sí. La gente toma, no es lío. Yo podía seguir viviendo una vida loca, sí. Con 2 y 3 mujeres, sí. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, te duele, pero hay cambio. Pero hay cambio. Pastor. Oye, gracias de verdad. Escogí bien. Gloria a Dios, mi hermanito. Gracias, mi hermano. Pastor, Jesús y la comida. Tú, ahí estoy yo haciendo ejercicio, mi hermano, pidiéndole a Dios que me ayude. Una de las cosas más grandes realmente al cambiar mi vida, mi estilo de vida, como que casado, tranquilo, quieto. Uno de los retos para mí en este año es poder cambiar, ¿sabes? Porque estas son cosas que tocan mi vida. Cuando hablan de la comida, pues, Frankie, tú estás gordito, tú. Entonces, mi hermano, todo tiene límites, mi hermanito, ¿sabes? Sí. Cuando yo rompo los límites, ya voy a la otra senda. ¿Y hay consecuencias? ¿Sabes? Me gusta mucho en la creación, dice la palabra de Dios, Tov Megó. Esto en hebreo significa que lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. La gula, la pestiferancia, la locura esa, comer y comer y comer. Padre, entra dentro de cualquier pecado como cualquier otro. Uno tiene que aprender a tener medida en ello. ¿Sabes? Con respecto a los tipos de comida, porque hay algunas otras religiones que no comen puerco, por ejemplo, que no comen. No, eso, la ley tradicional limitaba a los judíos a comer todos los animales inmundos. ¿Okay? Pero Cristo en el Nuevo Testamento le dijo ahí en la palabra, mata y come, se acabó. Ya. Bendice, mi hermanito, bendice los alimentos. Comida, bendice los alimentos. Entonces, no hay una ceremonia que restringa, no coma esto, no coma lo otro. Uno tiene que saber comer bien porque, sí, claro, hermano, es sano y saludable. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, qué importante para nosotros comer bien, saludable. Está muy relacionado también a la vida de uno. Yo he tenido mucha inestabilidad. Tú merienda aquí. También los genes nuestros, mi hermanita gordita. Yo soy gordito. No es que yo me coma de veras, mi hermano. Nunca en mi vida he tenido la experiencia esa de comerme con la gente, dice, con los platos, con los ojos. Comida, y 2 y 3 veces. Me gustan los batiditos, la chucherita. Y he tratado y le pido a Dios que me ayude a cambiar todos los modales de alimentos. Pero no hay restricción. Hermano, cuando uno ora por los alimentos, lo que está haciendo es bendiciendo. Agradeciendo tener y agradeciendo. Sí. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Pastor, Jesús y la moda. Complicado el tema porque No, es que acuérdate, cuando tú me haces mención de Jesús y la moda del tiempo, no había problema. Ahora nosotros, la moda de hoy es una locura. Ahora es que hay problema. Ha evolucionado, ¿está entendiendo? Entonces la Biblia te habla de moda. Mira, la palabra de Dios, mi hermano, la palabra de Dios es el libro sagrado, porque aunque no está dirigido a la matemática, en ella hay. No está dirigido al amor, en ella hay. No está dirigido al metabolismo del hombre, en ella hay. No está dirigido a la moda, en ella hay. Recuerda que la palabra de Dios tiene un hilo conductor y es la salvación del hombre. El hombre cayó en el Edén y tiene que venir a la vida eterna. Ahora, dentro de todo ese hilo hay para todo. Y la palabra de Dios también nos habla relacionado a esto. La vestimenta que no sea indecorosa. ¿Sabes, mi hermanito? Tú eres hombre y tú vas a salir con tu esposa. Imagínate tú, si ella se pone un vestido con toda la espalda al aire, enseñando ahí, tú como hombre dices, mami, si tú no vas, claro. ¿Está entendiendo, papo? De nuevo está relacionado con la moral. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Claro. El hombre lo sabe. Ahora, yo puedo ratificártelo,
Pero ¿qué pasa cuando yo te ratifico que una mujer que está enseñando todas sus partes es incorrecto? No, eso no tiene nada malo. Imagínate tú. Claro. En cuanto a postura, estamos yendo al gimnasio y aquí una mujer le dice a mi esposa: ay, yo no entiendo estas chiquitas que vienen aquí. ¿Por qué tienen que andar así? Una señora mayor. Claro. Está viendo, si tú lo dices, tú eres un perverso. Si tú nada más lo expresas, oye, tú tienes problemas en la mente. Sí, porque ya tú estás viendo ya que por qué andan así. Está Sí, entendiendo. claro. Entonces, imagínate tú, es una locura. Brother, estar, ¿sabes? Bien vestidito, sobre todo tapando bien las partes Sí, que son importantes sí. en la vida tuya. Que pueden generar bobosidad, que pueden generar, claro, Porque hay esto, muchas claro, cosas. claro. Yo no puedo justificar que nadie, por ver algo, se agreda o viole o ataque, ¿ves? Pero uno tiene que ser muy cuidadoso No, con y despertar está- y- la malicia del corazón del hombre. Eso es lo que pasa, o sea, no despertar, me imagino en la iglesia, con un hermano en la iglesia, una mirada fuera de una mirada como hermano, ¿sabes? No, si Porque aquí viene entra una hermana con un vestido de eso, y claro. con un chorcito corto aquí, la adoración se extorsiona. ¿No? La gente no puede adorar bien. No, claro que sí, entonces eso hay que evitarlo. Tengo una predicación para los jóvenes. Cuando la adoración se hace difícil, Sí. sí, esa gente que van con las licras apretadas, así no se puede adorar. Cámbiate, Cámbiate, el hombre no puede adorar, no se concentra. no se concentra. Pastor, Jesús y los lujos. Mi hermano, ahí tienes ahí para ver dos escenarios. Porque él es el lujo, mi hermano. Él es el dueño del oro, él es el dueño de la plata en cuanto a la posición divina, en la deidad de Dios, Sí. en la deidad de Jesús. Imagínate que él ha ido a preparar, mi hermano, mansiones. Yo no creo que sea cualquier cosa la que Dios tiene preparada. En cuanto a su humanidad, hay dos posiciones, Sí. ¿sabes? Su humanidad sencilla, su humanidad humilde, su humanidad quieta. Y es mi perfil, ¿sabes? No podemos vender en una era como hoy, que Sí. estoy siendo muy cuidadoso, donde se vende los predicadores tanto tiempo con la prosperidad. No quiero sentarme en esa silla, aunque Dios sí prospera, Dios bendice, Claro. Dios te saca del muladar, de la basura, te baña, te limpia, te pone bonito, Sí. te da la posibilidad de tener, ¿sabes? Bien bonito tu hogar. Ya cuando tú te vas de la línea, porque hay una línea en todo, ¿no? Ya pudiera ser censurado. Pero creo que mi Dios es un Dios de orden, creo que mi Dios es un Dios de lujo, de cosas lindas. ¿Cómo tú puedas tener la percepción de la palabra lujo? Porque lujo es algo extraordinario, lujo es algo espectacular. Ya ser ostentoso ya es otra clasificación. Eso es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que a mi Dios, a mi Señor, le gusta el lujo, le gustan las cosas lindas. Las cosas lindas. Pastor, Jesús y los vicios. Y sobre todo, le ponemos vicio lo que es drogas y demás, pero lo utilizamos porque el texto decía la marihuana medicinal. En caso de un cristiano con una enfermedad terminal como cáncer y demás, y que uno de los diagnósticos que hoy día para mejorar, tú sabes, esta etapa terminal, es la marihuana medicinal. ¿Cómo se viera esto? Censurado siempre. Censurado totalmente. Recuerda que el sistema que vivimos, sabes que el veneno que mata al ratón, nosotros en Cuba usábamos unos tacos, ¿te acuerdas de los Sí, taquitos sí, que sí, se ponían? sí. El veneno que mata al ratón no es el taco grande ese. El veneno que mata al ratón es un porcentaje por debajo del cero. Si el ratón, cuando se acerca al veneno que lo va a matar, sabe que eso es veneno, no se lo come. La sociedad está siendo envenenada y no lo sabe, con porcentajes muy bajos, haciéndonos pensar que no es malo, pero sí es malo, malo. O sea, ni siquiera hay justificación pensar en un cáncer terminal y en la mejoría del estado, tú sabes, del dolor, de todo lo, porque generalmente se usa para esto. O sea, ni siquiera ese sería un... Yo no quisiera, Sí. ¿verdad?, justificar el uso de esto para esto Sí. o para lo otro, ¿sabes? Porque es que el cáncer no es algo nuevo. Claro. La medicina ha evolucionado y ahora y además se han usado otro tipo de drogas también para Se ayudar usa la con el morfina, dolor, se usan otras ¿sabes? drogas.
En términos... Y no dejan de ser droga igual. Claro, es lo que te estoy diciendo. Es decir, que en términos de droga no es algo nuevo. Entran todas. Siempre, históricamente, en el dolor se ha buscado algo que aquiete al paciente. De ahí vamos a la clasificación, legales o ilegales. Pero entran todas. Está entendiendo. Entonces, acuérdate que todo para nosotros, una de las cosas más difíciles para nosotros es ver todo a la luz de la palabra de Dios. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo no veo en la escritura a Jesús tratando un tema de droga. Claro. ¿Está entendiendo? Consume o no consuma. Yo veo a Jesús hablando de un tema de libertad. El tema de enfermedad es una posición diferente, ¿sabes? Un gran amigo de Jesús que se llama Lázaro, el cual mandaron a buscar a Jesús, oye, está muriéndose tu amigo. Murió y él llegó y lo levantó, ¿sabes? La época, la vida ha evolucionado, la ciencia ha evolucionado, la medicina ha evolucionado, pero también se ha convertido en un mercado. No, eso es indiscutiblemente. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, yo no pudiera juzgar en un proceso de vida y muerte, de dolor, el uso de esto como algo incorrecto. Sí. Pero ¿cómo tú lo vas a drogar? ¿Lo vas a matar o lo vas a dejar gritando? Es que se está haciendo, es lo que te decía, Recientemente, el término o la clasificación de droga legal o ilegal, ya esto pasa a ser una droga legal, fíjate. Claro. Ya pasa a ser una droga nosotros legal. Nosotros perdimos aquí a una hermana recientemente. Sí, yo lo sé. Rosy. Yo estuve en esos días de dolor. Y los médicos que le cuidaban me decían, pastor, si no le ponemos morfina, si no le ponemos, los gritos van a ser, porque el cáncer es doloroso. Sí. La mantuvieron sedada, tranquila. No sé, ¿cómo yo voy a censurar eso? No le pongan nada, no sé. Pero hoy la terminología se usa también para... Hay gente que vendió o compró un carnecito y anda, préndelo por coloso. Yo con el estrés que he vivido, bueno, vamos a un carnet, el patrón está arrebatado aquí. Está todo el tiempo prendido. No, Dios me guarde, Dios nos libre de eso. Pero son temas, doctor, de lo cual adentrar en ellos puede crear confusiones, problemas. Como pastor, los hermanos te llaman y te dicen, pastor, me está pasando esto estaría bien, esto estaría mal. Sí, es parte de tu trabajo como pastor. Claro, hay gente que me ha pedido ayuda, que cree su opinión. Algunos que me han dicho, ¿por qué en la parte de adelante no ponemos ahí marihuana medicinal? La única iglesia autista aquí en Miami vendiendo marihuana medicinal con carnecito y todo. New York Times y van a salir de todas las... Esto es una locura. No. La historia ha hecho muchas cosas que fueron ilegales un día, la han convertido legal. Pero no necesariamente todo lo que fue ilegal sigue... Y es legal, está bien ante los ojos de Dios, puede ser así. Que no necesariamente lo que fue ilegal y ahora es legal, está bien ante los ojos de Dios. Un problema de ley. Sí. Es un problema de ley. Wow. Pastor, Jesús y el humor. Yo creo que sí. Que no solamente... Yo veo en la Biblia un hombre recto, duro, veo un hombre cariñoso, veo un hombre que comparte con sus discípulos, que también pudo reír. ¿Alguna de las historias bíblicas recoge a Jesús sonriendo? ¿Algo lo menciona, algún texto bíblico? Generalmente no aparece con esa carcajada, pero cada vez que invitó a alguien, tú deduces que ahí en ello participó el compañerismo. Cuando la Biblia dice que él se reunía con la gente que comía y bebía, ¿qué frecuenta en un ambiente como ese? Fíjate que la escritura misma dice, cuando él dice, yo le envié a Juan, que no bailaba, que no comía, no se relacionaba con nadie, estaba en el desierto gritando, y ahora yo vengo que hago lo opuesto. En eso que él hace opuesto está implícito su manera de reír, su manera de compartir, su manera de confraternidad. Dice, yo les di a tocar flauta y tampoco bailaron. Entonces, es decir, que dice, yo también traté de hacerlo de una manera diferente y tampoco con ustedes se pudo hacer. Le mandé a un hombre que no se reía, que no compartía, que no hacía nada, y ustedes lo mataron, también para allá. Y ahora vengo yo con otro proyecto de amistad, de risa, y tampoco. Y también.
Entonces me viene a la mente ese pasaje. ¿Existe algún tipo de humor cristiano, sin llegar al humor negro, sin llegar al doble sentido? Pero ¿existe algunas obras de teatro? ¿Existe algún humor cristiano? Sí, cómo no, Sí. no, claro que sí. Sí. Sí, hay humores cristianos aquí, hay veces que en las obras, ahora recientemente hicimos una obra acá, tenemos nuestro hermano Ari Chong, que él es director de cine con su esposa, Sí. y ellos dirigen aquí las obras, y dentro de todas las obras de la vida de resurrección, la que sea, siempre sale el humor bíblico también. Sí. Wow, qué lindo. Pastor, Jesús y el deporte. Bueno, la Biblia no habla directamente, pero caminó cantidad, por lo menos era maratonista. Pero un tema difícil porque tenemos muchos, inclusive cristianos, que son deportistas de alto rendimiento en el deporte de lucha, deportes de combate. ¿Cómo se ve eso ante los ojos de Dios? Sí, bien. Pablo hace Sí. figuras bíblicas Sí. del deporte, ¿cómo no? Para hablarnos y animarnos dice que todo que corre en el estadio está hablando de una percepción de atleta. Él está diciendo, el atleta se prepara. Ahí en la Biblia también aparece también el que lucha, el que pelea. Todas estas acciones aparecen. Sí. O sea, no hay problema con que un boxeador sea cristiano. Bueno, Y entra a darle piñazo al prójimo. A mí me gustan las artes Sí. marciales, sí, me gusta el boxeo, me gusta la UFC. Es una opinión muy abierta, ¿no? Nadie Sí. quiere sangrar, nadie quiere matar a nadie, no matará, ¿ves? Pero es un poco más crítico, es más la óptica de cada persona, Sí. ¿sabes? Más juzgado por el hombre, ¿tú crees? Cómo tú lo puedes ver. A Jesús quizás no le hubiera gustado tampoco ver ahí en Coliseo de Roma a la gente morir, ¿sabes? Nadie quiere. Y hoy estos espectáculos, ahora mismo el boxeo Sí, sí. a puño. El boxeo sin guantes, ahí tenemos. Sin guantes, tuvimos un par de entrevistas con dos boxeadores que le agradecemos muchísimo, los queremos muchísimo. Yunieski González, y tuvimos también Trujillo, lo tuvimos también. Trujillo, wow. Lo tuvimos acá en el podcast. Imagínate tú, yo no creo que Jesús va a estar pagando un ticket para ver a alguien matarse o morir. No creo que él simpatice con la muerte desde esta perspectiva. Nada que tenga que ver con violencia, nada que tenga que ver. Está más relacionado a lo que a ti te gusta Sí. como hombre, ¿sabes? Pero mira, cuando la pelea de Mike Tyson que le picó la oreja, De la mordida. Mike Tyson, él tenía en el traje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchos atletas Sí, sí. que simpatizan y tienen a Dios en su vida, mi hermano. Yo no sé. Teológicamente no apoyaría teológicamente Sí. el que alguien muera en un ring. No hay base bíblica que me diga que Jesús va a estar de acuerdo con que alguien se mate ahí. O subir a golpear a alguien O subir, físicamente, no porque hay es lo una que base pasa. bíblica, Es lo que pasa, claro. yo no te puedo apoyar esto teológicamente Sí. porque no está relacionado a la teología, no está relacionado a nada bíblico, ¿ok? Cuando Pablo hace alusión a eventos de deporte, está usando esos eventos no para que uno lo haga ni físicamente, sino para animarte espiritualmente, entender que esto es una carrera, que esto es una pelea espiritual. Sí, sí. Estamos en una Sí. guerra espiritual. Hay un Efesios capítulo 6 que te dice, ponte la armadura. Nosotros como cristianos estamos en una batalla espiritual, no nos sacamos los ojos físicamente, pero tenemos un oponente que se llama Diablo que quiere Sí. acabar contigo. Tienes que tener tu casquito puesto, tienes que tener la espada, la palabra que es la palabra de Dios, tienes que cuidar tu corazoncito, tú tienes que estar puesto con tus zapaticos de guerra. Estamos 24/7 en una batalla, solo que esta batalla es Es espiritual. espiritual. Pero la Biblia habla de las peleas también. Pastor, el libre albedrío. Jesús y el libre albedrío. Te lo pongo acá porque nos comentan, tenemos libre albedrío, pero todo está escrito. O sea, el comentario que nos ponen, que nos envían es ese. Tengo libre albedrío, voy a tomar mis propias decisiones, pero no todo está escrito. Y entonces, ¿cómo estoy tomando mis propias decisiones si ya todo está escrito? Ese fue el comentario, Pastor. ¿Qué decimos a eso? Ok, perfecto. Es bien fácil, Sí. es bien fácil. Tú tienes la ley en tu corazón, ¿sí o no? Sí, Tú vas manejando, está la roja, está la amarilla para la roja. ¿Qué tú puedes hacer? real. ¿Y por qué hay gente que se lleva la roja? ¿Crees que que le da tiempo, no? Pero lo hace consciente o inconsciente. Consciente. ¿Violó la ley, sí o no? Sí. Violó la ley, porque Sí. tú sabes que con la roja se para. Sí. No, y la amarilla es precaución para parar. Ok. O sea, para. Viene la roja. La ley está establecida para el hombre simplemente para el conocimiento.
Pero la libertad está en que tú decidas hacerlo o no. Eso es el libre albedrío. Si no, nos convertiríamos en marionetas. Yo puedo ahora mismitico hacer todo lo que yo quiera. Ese es el libre albedrío. Ahora, yo no hago todo lo que yo quiera, como complacer la carne, Sí. porque yo tengo conocimiento de las consecuencias. ¿Yo puedo tomar? Sí, yo puedo tomar. ¿Yo puedo drogarme? Yo me puedo drogar. ¿Yo puedo ser infiel? Yo puedo ser infiel. Tengo libertad para hacerlo. La ley me dice, oye, no hagas esto porque esto y esto. Ratifica lo que ya yo sé. Es simplemente eso. Dios te ha dado la libertad, a ti te la entregó, de poder decidir tus acciones. Ahora, te dice, mira, aquí está escrito, si tú haces esto, las consecuencias son estas. Si tú haces esa. Tú trabajas de lunes a viernes. Cuando llegue el viernes, tú esperas que te paguen tu cheque. ¿Por qué? Porque trabajaste de lunes a viernes. La palabra dice que la paga del pecado, el salario por el pecado es la muerte. Entonces, si tú en tu libertad decides desobedecer, ¿qué consecuencias tú esperas? La muerte. Entonces, no, pero tengo libertad o no tengo libertad. Si tú tienes libertad, pero yo te estoy diciendo lo que dice la ley. En la libertad que tú tienes, en las decisiones que tú vas a hacer, piénsalo bien. Porque puedes ir a una cárcel ahorita a las 3, puedes terminar en un hospital, tú tienes libertad. Pero la libertad que te da Estados Unidos se define como uno de los países más lindos en cuanto a la libertad. Sí. Y esa libertad implica que no hay ley. El país de ley. Sabes que cuando tú vas a juicio, yo he estado en varios juicios ayudando y representando y mirando, apoyando. ¿Sabes lo interesante del fiscal? El no conocerlo no te exonera. No. El no conocer la ley no te exonera. No te exonera. Porque Dios puso en ti, de nuevo, una ley moral. ¿Qué tú quieres en la libertad? Hacer lo que te da la gana. Hazlo. Aquí hay una ley. Quizás eso puede responder a tu pregunta. Pastor, Jesús y el suicidio. Wow. Es difícil. No. La palabra de Dios también muestra que una gente que trató contra su vida. El mismo rey Saúl tiró la espada contra él. Vemos otro personaje que aparece incluso en el libro de la fe, ahí en hebreo. Samson, antes de morir, digo, ya yo estoy ya listo a la muerte, ok, pero antes de morir, dice que se llevó con él a todos los filisteos, acabó con ellos. Y eso fue un tipo de suicidio, ¿eh? No justificamos tampoco esto. Yo, a la luz de la palabra, no puedo justificar esto. Tú puedes estar en un proceso de enfermedad. Sí. Y a lo mejor... Ahí, esa era la otra y ya vamos a ligarla, la eutanasia. Vamos a ligar las dos, que es la decisión propia de la muerte. Sí. O sea, está la propia y está la de los familiares cuando quieren desconectar, pero... Hermano, Dios le da la vida al hombre. Sí. Pedro, tú quieres anticiparla, pero hay un día en el que tú naces y hay un día establecido en el que Dios nos lleva a su seno. Tratar contra tu vida, yo creo que hay un enemigo que opera grandemente en nuestras emociones y sentimientos. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Las personas que no digieren este contenido, porque esto es un contenido espiritual, es importante entender esto, no pueden entender que detrás de nosotros hay un ser que susurra diariamente al oído para hacerte sentir inferior, para hacerte pensar que estás solo, que tu vida ya no tiene sentido, porque el sentido en sí de llegar a este proceso es un recorrido que lleva quizás tiempo, ¿sabes? Donde el hombre decide tomar la decisión. Por eso yo pienso en ese ladrón que el enemigo de Dios se no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero dice el Señor, yo vine para darte vida y vida eterna. Entonces, yo no creo que Jesús esté a favor de estas cosas, ni de que tú te quites la vida, ni de que tú mismo digas, oye, yo me voy a acabar ya la vida, inyéctenme que yo me quiero morir.
Muchos países pueden estar practicándolo, pero es algo que va contra la creación divina, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer. ¿Sabes? Aún con una persona enferma, una persona que está pensando que su vida no tiene sentido, hoy puede nacer para él una esperanza. ¿Sabes cuántos signos de la Biblia, de cánticos cristianos, nacieron de un día de alguien que se quería suicidar o se quería... Vino la palabra de esperanza, les levantó, les dio... Sí. ¿Ve? ¿Y cuántos testimonios hay? Claro que sí. Testimonios. Sí, Entonces, sí, sí. aquí recientemente un hermano que se convirtió estaba encerrado en su habitación y pensó quitarse la vida. Y en ese momento que estaba preparando todo para quitarse la vida, hubo un trato divino de Dios con él. Un no lo tienes que hacer. Y es contado por su propia vida y experiencia, con lágrimas. En su cuarto encerrado empezó a llorar, a llorar, a llorar. Se recordó de alguien que le había hablado de Cristo. Llamó a esa persona, nos pusimos de acuerdo para vernos el domingo y hasta hoy está. Ya lleva ya aquí ya alrededor de 6, 7 meses, creo. Así. Wow, amén. Su mamá se bautizó recientemente, su matrimonio se restauró. Todo aquello que lo tenía en depresión, porque Sí. es un tipo de depresión que te lleva allí, Dios lo sacó, mi hermano, y le dio una nueva oportunidad de vida. Wow. Entonces, como que no te hagas daño, no te tienes que hacer daño. Si alguien con una condición mental comete un suicidio. Es lo que estaba diciéndote. Yo tuve la experiencia de una hermana en Cristo que, Sí, que habíamos sido advertidos, que ella estaba enferma, Sí. de los nervios, y pobrecita, se tiró de un balcón para abajo, mi hermano. Ahí del barrio de nosotros, ahí, qué duro, y está relacionado a su proceso de enfermedad, de sí, psiquiatría. por eso te decía, con una condición mental. Y que Eh, acepta a Jesús, que lo quiere, que lo ama, que va a la iglesia, pero tiene una condición, o sea, hay enfermedades, mi hermano, hay enfermedades, y hay cosas que son espirituales, hay cosas que solo Dios podemos dejarlo en sus manos, solamente, mi ¿no? O sea, hermanito. hay cosas que ni tú como pastor puedes decir, no sé qué te diga. Yo no soy Dios, Sí. yo no soy Dios. Yo no quiero sentarme en la silla de un juicio. Sí. Yo no quiero decir este va para el infierno, este no va para el cielo. Yo no sé. Pero en el cielo vamos a tener muchas sorpresas. Sí, Yo quiero que tú entiendas esto. Personas que tú y yo pensamos que no van a estar, las vamos a ver, hermano. Wow. ¿Okay? Personas que tú y yo pensamos que van a estar ahí, tú no las vas a ver. Y otra sorpresa es que tú y yo estemos, mi hermano. Wow. Gracias. Gracias, mi pastor, gracias. Wow. ¿En qué cosas Jesús nos pide renunciar a la mayoría que no queremos soltar? O sea, ¿qué cosas Él nos pide renunciar? Yo creo que cada uno tiene su... ya de esto hablamos, yo creo. Pero el hombre no quiere renunciar a lo que ama, a lo que desea. Sí. ¿Entiendes, papo? Muchas cosas materiales, mucha riqueza, pastor? No todo es la riqueza. Acuérdate que una de las cosas más difíciles de renunciar son tus propias pasiones. Sí, La concupiscencia, Pedro, la concupiscencia, doctor, es lo que me seduce, lo que me atrae, ¿ok? A mí me gusta el heladito, mi hermano. Tú preparas una mesa aquí con helado. Eso me pasó allá en Alemania. Yo llegué por primera vez, acabo de salir de Cuba, imagínate tú, que estaba en Copelia con los 3 sabores, lo que sea. Y tú llegas allá a Alemania y tú ves ahí 20, 30 sabores. Y a mí que me gusta el rizado de chocolate. Yo quería. Y me decía, pero compadre, mira cómo hay sabores por ahí para allá. ¿Quién conoce la concupiscencia? Tú sabes cuál es tu concupiscencia. Tú sabes qué es lo que te atrae o lo que te seduce, mi hermanito. Cada hombre sabe lo que le atrae o lo que le seduce. Tiene uno que ser cuidadoso con eso, mi hermanito. ¿Sabes? Dios te ha dado la libertad. Jesucristo, mi hermano, murió por tus pecados. Los de ayer, los de hoy, los de mañana. Esto no significa, como dice Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. No, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? O sea, si ya mi vida murió a estas cosas, yo no tengo que seguir en eso, ¿sabes? Renunciar totalmente a... Yo tengo que renunciar. Sí, tienes que renunciar. Hermanito, pues, a las cosas que tú sabes que pueden proporcionar caída, destrucción a tu vida. Renuncia, mi hermano. Pastor, ¿se sigue a Jesús por amor o por miedo?
Y ahí es lo que cuando comentaste de las condiciones, tú sabes, de ese amor con condición, o sea, ¿se sigue por amor o por miedo? Yo creo, mi hermano, que está más relacionado a tu amor. Sí, Está relacionado a la gratitud. Ayer yo lo decía, un hombre como yo, nacido en un solar, bueno, en la calle, porque cuando mi madre me da la oportunidad de vida, pasaron cosas tremendas en la familia. Mi padre no había dado frente a este proceso, dio la espalda y imagínate, fuimos a parar a la calle, en el Parque Carlos III, dice mi hermana, que sí. nosotros dormimos, fue un proceso duro. Wow. Después solar, después de una vida de barrio, después, imagínate tú, llega a Cristo a tu vida, mi hermano, y le da un sentido diferente a tu vida. Brother, yo Una soy un dirección, tipo de otra esclavo. cosa. Mira, yo creo que tú entiendas esto. Yo soy un esclavo. Yo soy un esclavo, bro, que estaba en venta. Vaya, déjame ponerte así como ejemplo. Estaba la subasta andando y yo le decía a los otros esclavos, ese hombre va a gastar su dinero por mí, por gusto, pues yo no voy a hacer nada lo que es día. Yo soy un esclavo rebelde, yo no voy a hacer nada. Ese tipo me quiere comprar, yo no voy a hacerle nada. Apostó por mí, Cristo apostó por mí, mi hermano. Yo era esclavo, ok, rebelde, me compró con amor. Oye, esto, por todo el camino gastaste tu dinero por gusto conmigo. Él no habló nunca ni una palabra conmigo. Me compró con su precio de sangre. Y yo en rebeldía le dije, oye, gastaste dinero por gusto conmigo. Yo no te dije que me comprara. Esto es tiempo en silencio. Cuando llegamos a casa, sacó una hoja y representaba esa hoja la carta de mi libertad. Mira, firmó y me dijo, yo te dejé hablar todo lo que tú hablaras, pero quiero decirte que si yo te compré, fue parte de la libertad. ¿Cómo? Sí, yo te compré para hacerte libre. Ese día rompí la carta y le dije, desde hoy te sirvo. Yo sirvo a Cristo por amor. Por amor. Yo no tengo cómo pagarle, bro. Me dio la libertad, me dio la salvación. Este negrito del solar, este negrito del barrio, este hombre que lo que tenía era que estar preso, este hombre que tenía que estar sin vida, sin historia, marcó la vida mía, bro. Marcó la vida mía. El que sigue a Cristo lo hace en amor. No hay por qué tener temor, hermano. Sí. ¿Sabes? No hay por qué tener temor. ¿Crees que somos capaces de amar a Jesús solo cuando nos conviene? Bueno, entre relaciones, Sí. como seres humanos, se desarrolla y potencializa mucho el amor condicional. La El gente amor condicional. muchas veces ama porque tú me das esto o lo otro. Puede existir que alguien aquí pueda amar a Dios por las conveniencias y todo lo demás, pero no va a durar mucho. O buscar a Jesús solo en las necesidades también se ve. Hay tres, Sí. nosotros lo clasificamos, ¿no? Como tres procesos en cuanto a la fe. Sí. Está la fe intelectual, ¿no? Que dice yo creo en Dios. Si tú le preguntas en una encuesta a la gente, te dice, no, yo creo a mi manera, pero cree, ¿ves? Está la fe temporal, que es esta, la que busca a Dios cuando tiene dificultad. Sí. Yo me imagino, tú eres médico, ¿sabes cuánta gente te llamaron para una consulta por teléfono y después No, más nunca. nunca te llamaron de nuevo? ¿Sabes? Yo solo te lo digo, más Y nunca. la fe salvadora es la que decide rendir su voluntad. Pero el teléfono del Señor siempre está ocupado con los temporarios. Sí. Todo el tiempo la gente llega buscando a Dios corriendo, resuelven el problema y después se van. Pastor, ¿es posible perdonar como Jesús sin morir de orgullo? Wow, estamos en el mes de febrero. Ayer nosotros, domingo, predicamos de eso. Sobre perdón. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. El amor todo lo perdona, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, mi hermano. De hecho, estamos hablando de 1 Corintios 13:13, que dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Yo dije que eran tres hermanos, pero el mayor es el amor. Es el amor. Entonces, mi hermanito, a mí me sucedió con mi propio padre, yo lo dije ayer en la predicación, que yo tenía a Cristo en mi vida, tenía al Señor en mi vida, pero eso de que mi padre había abandonado a mi madre y quedó mismo en la calle, pasaba mucho trabajo, era como un pequeño resentimiento escondido ahí en el alma, ¿ves? Que yo lo saludaba a mi padre, le daba besitos y todo. Pero mi esposa a veces me decía que yo era un poco duro con él, porque a veces hablaba y le tiraba duro. Y yo ni me daba cuenta, ¿sabes? Y ella me decía, hay días donde tú le hablas muy fuerte a tu papá. Y yo no hacía conciencia de que tenía cosas en mi alma, ¿ves? Wow. Cuando yo
pasé el curso de psicología pastoral, cuidado pastoral en Paraguay, estuve en la clínica pastoral y allá, ¿sabes? Una noche haciendo guardia en el hospital, me conmovió mucho ver a una mujer con 2 hijos en el hospital. Hacía guardia, después se hacía una catarsis, se sentaba uno para ver qué te había llamado la atención. Y ese día yo traje, dentro de tantos casos, ¿sabes lo que es trabajar en un hospital? Yo traje esa mañana a la mujer que estaba ahí con un niño en la cama, embarazada para parir. De tantos casos que tú traes esto. Bueno, era mi propia vida, bro. Wow. La que yo estaba trayendo en la mañana. Esa mañana yo fui liberado, bro. Yo lloré con sollozo, bro, por la falta de perdón que tenía mi padre. Yo no lo sabía. Entonces yo tuve que perdonar a mi padre. Cuando yo regresé de Paraguay, me senté en la casa, lo llamé, y él no vivía con nosotros, nunca vivió con nosotros. Viejo, ven para acá, queremos hacerte una comida. Y esa comida fue muy sanadora. Fue una comida linda, mi hermano, con mis hijas, mi esposa, yo atendía a mi papá. Restauró esa relación. Y algo tan lindo, bro. El viejo falleció, pero antes de fallecer, yo tuve la oportunidad, porque yo siempre le pedía a él que hubiera comido un día, bro, quédate a dormir un día, aunque sea aquí. Nunca, en mis 40 años, hasta el día que falleció, jamás él se quedó en la casa. Él venía, hacía su guarida y se iba. Pero estando aquí en los Estados Unidos, mi hermana era ciudadana americana, mi tío, que es su hermano, quería traerlo, por más de 40 años nunca lo había visto, hicimos un equipo, y yo gestor de trámite, yo hice todos los trámites, mi hermana, lo trajimos, bro, aquí a Estados Unidos. Imagínate que no podía estar con mi hermana, pues no tenía condición, no podía estar con su hermano, no tenía condición. Mi papá se quedó conmigo un mes en mi casa. Todos los días lloró mi hermano. Wow. Todos los días. Mi hijo, perdóname, mi hijo. Yo no te tenía que haber dejado nunca, que si de lo otro. Imagínate, mi hermano, qué reconciliación tan linda. Yo en la sala de mi casa postrado, abrió sus labios y me bendijo. Regresando a Cuba murió. Hicimos un cierre lindo, extraordinario, hermano. El amor, hermanito, cubre multitud de faltas. Hay veces que decimos que amamos, pero no perdonamos. El amor perdona todo, mi hermanito. Yo tenía esa pregunta después, te decía, ¿conoce el pastor Franco un testimonio de perdón verdadero? Y ahí está. ¿Eres tú? Sí, mi hermano, yo lo experimenté. ¿Eres tú mismo? Hermano, yo lo experimenté. Pastor, ¿qué revela nuestra obediencia sobre la fe? Cuando somos obedientes. Bueno, si uno es obediente, bro, se exonera de tantos dolores, bro. Acuérdate que la obediencia es bendición, ¿sabes? Yo puedo decirte, tú quieres ser bendecido, simplemente oye, pórtate bien. Ayer lo dije aquí en la iglesia, hermano, hay un hermano aquí que canta la canción, yo me quiero portar mal. Y el coro tiene que decir lo contrario, yo me quiero portar bien. La obediencia está implícita en tu amor a Dios. Si tú amas a Dios, tú lo obedeces. Tú lo obedeces. Es simplemente eso. Pastor, ¿qué significa cargar la cruz? Bueno, lo hablamos ahorita, sufrimiento, bro. Eso es, mi hermano, el padecimiento que nadie quiere. La gente quiere vivir este mundo sin pasar situaciones. Y en la vida cristiana hay momentos duros, bro. Momentos bien duros. Claro, papo. Pastor, estas son las últimas preguntas y ya son con tu relación personal. ¿Por qué defiendes a Jesús? Bro, cada uno defiende su posición o postura. Está muy relacionada a la experiencia que cada hombre tiene, mi hermano. ¿Sabes? Tú defiendes tu posición como médico, el otro defiende su posición como cocinero. Cada cual se para en la brecha a defender lo que ha creído, simplemente porque ha sido una experiencia trascendental en mi vida. En su vida. Los discípulos murieron por una causa. Eso es convicción. Nadie va a morir por una mentira. Nadie va a morir por una mentira. Si hoy peleo y defiendo mi posición, es porque por medio de las experiencias vividas sé que esto es verdadero. Sí. Wow, qué lindo. Pastor, si Jesús te pregunta hoy, ¿me amas? ¿Qué parte de tu vida demostraría esa respuesta? Bro, mi obediencia, mi caminar diario, mi hermanito. Alguien dijo, habla bajito, porque tu vida habla tan alto que no te puedo escuchar.
no hay mayor palabra para decir esto o responder esto que mirar mi propia vida, mi hermanito. Gracias, pastor. ¿Qué es lo que más defiende el pastor Frank en nombre de Jesús? La compasión y la misericordia, mi hermano. Yo veo tanta gente que juzga, bro. Yo veo tanta gente que condena. Jesús nunca lo haría. Defiendo a capa y espada la misericordia, mi hermano. Wow. ¿Sabes por qué? Porque en una silla de juicio y una silla de misericordia, yo quiero estar sentado en la de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo por mí. La mayoría de nosotros, cuando juzgamos, no nos damos cuenta. Señalamos un error a alguien, Sí. pero hay un dedo que juzga a Dios y hay 3 que me condenan. Wow. Entonces, yo defiendo a capa y espada la misericordia de Dios, mi hermano. Qué lindo, pastor. Si quitaras la religión, las costumbres y el entorno, ¿seguirías eligiendo a Jesús? Siempre, siempre, mi hermano. Ya, ahí se alzaste la voz. Siempre, mi hermano, siempre. Qué lindo, mi hermano. Es tan lindo, mi hermano. Esto es una experiencia personal. Sí. La narra quien la vive. Si tú no has tenido una experiencia con Jesús, no puedes responder a esto. Cuando estés frente a Él, ¿qué crees que te preguntará? Y que estás listo para responder. ¡Wow! Fran, ¿fuiste fiel? Una de las cosas que siempre digo, que me gustaría escuchar de Él es: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Ya? Me gustaría escuchar del Señor: lo hiciste bien. Lo hiciste bien, mi negro. Fran, muchísimas gracias, mi pastor. Gracias, de verdad, con todo mi corazón. Más allá de juramento, más allá de podcast, más allá de todo esto, Pedrito, te agradece muchísimo. Gracias, hermano. Haber tenido este momento contigo. La verdad, lo necesitaba. Yo creo que personalmente lo necesitaba. Y nada, es un honor que formes parte de esta locura mía, de este podcast Más Allá de Juramento. Es un honor. Escogerte fue lo mejor. Wow. Nada, a ti, un momentico antes de saludar. Cristo es suficiente. Si vuelvo a nacer, no quiero otra historia que con Cristo. Con Cristo es muchísimo mejor. Dios les bendiga grandemente. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Y a ustedes que nos acompañan en los canales de Spotify, que nos ven en los canales de YouTube, síganlo haciendo para que vean otros capítulos de Más Allá de Juramento. Gloria a Dios.